Sean bienvenidos a esta nueva mañana de radio. Estamos ya en el 13º día del mes de octubre, que es un viernes, en realidad es otro día de en medio en esta semana. Estamos en medio del puente, entre el festivo de la fiesta nacional y el fin de semana que, como quien dice, pues ya está comenzando. O sea que es un día libre para muchos millones de españoles puentistas, pero no lo es para los ministros de Mariano Rajoy, que hasta ahora ya van camino del Palacio de la Moncloa, porque a las 9 hay Consejo de Ministros, sin noticias todavía de GURB. No se sabe cuál va a ser la respuesta del presidente Puigdemont al requerimiento que le ha hecho el gobierno de España en aplicación, como dice el Burofax, en aplicación del 155. Bueno, el gobierno le ha dado cuartelillo hasta el lunes al señor Puigdemont por si tiene a bien aprovechar esta última oportunidad y agarrar la puerta de emergencia, bien renegando de la declaración de independencia que sí hizo, bien convocando elecciones autonómicas antes de que el gobierno central las convoque por él. Entre tanto, mientras los aliados del independentismo en el Congreso de los Diputados y en el Ayuntamiento de Barcelona, es decir, Pablo Iglesias y Ada Colau, no se cansan de agradecerle a Puigdemont la generosidad encomiable, la grandeza inconmensurable que acreditó, dicen ellos, al no declarar la independencia, aun declarándola, embarrándolo de confusión el tablero y embarrando de confusión sobre todo las beatíficas cabezas de Ada Colau y de Pablo Iglesias. Entre tanto, a Puigdemont empiezan a apretarle los fervorosos partidarios de mandar el autogobierno catalán definitivamente a tomar viento. Le están empujando para que dé el paso y pise el acelerador al Hotel Maïluis en el Gran Cañón. Ha durado poco la pamema esta de la independencia a plazos, la búsqueda de mediadores y la impostura del diálogo, ¿no? Miren, 3 empujones en las últimas 24 horas, a saber, primero, el hermano de Maragall, Ernest Maragall, que en otro tiempo fue socialista y desde hace ya mucho tiempo es independentista y de Esquerra Republicana. Sostiene Maragall que el mensaje que ha emitido Madrid es rendición o represión, mi reino por un eslogan, y que en vista de ello hay que aplicar ya la declaración unilateral de independencia. Asumir el riesgo de la libertad, lo llama el señor Maragall. La libertad que puede perder Puigdemont, claro, porque Maragall, que es eurodiputado, no corre riesgo alguno de que le pase nada. Desde el palco siempre resulta fácil gritarle al matador que se arrime, ¿no? Si lo empitonan, pues ya saldrá otro a terminar la faena. Segundo empujón del día de ayer a Puigdemont, Oriol Junqueras, vicepresidente económico y espantador jefe de empresas en Cataluña. Cada vez que abre el pico se le va una decena, que se ha sumado a las tesis de su colega Maragall y ha publicado un tuit en el que dice totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el otro. Es decir, que Junqueras está empujando a Puigdemont para que declare unilateralmente la independencia si es que no la ha declarado todavía. Bueno, Junqueras está dispuesto él a declarar él mismo entonces la independencia. O sea que si Puigdemont al final se raja, pues siempre puede aparecer Junqueras para subirse él al balcón y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera o el abad de Montserrat quiera, porque a estos efectos poco importa. Y tercer empujón de la jornada de ayer, la Asociación de Movilización Callejera que se hace llamar pretenciosamente Asamblea Nacional Catalana y que lidera un ciudadano de nombre Jordi Sánchez, investigado por sedición en la Audiencia Nacional. Ayer esta asociación anunció que había reunido a su secretariado, de comunicado de inspiración soviética, ha reunido a su secretariado y ha emitido un comunicado que viene a decir, señora, que como España ha dicho que no quiere ningún diálogo, no tiene sentido mantener suspendida la declaración de independencia e insta por ello al Parlamento a levantar la suspensión y al gobierno autonómico a poner ya en marcha la ley fundacional de la República Catalana. Miren, este comunicado tiene un enorme mérito, porque no es fácil amontonar más mentiras en menos líneas. Es mentira que España haya dicho que no quiere ningún diálogo, lo que ha dicho la mayoría del Parlamento esta semana, las Cortes, es que está dispuesto a dialogar de todo, incluido el derecho de autodeterminación. A lo que no está dispuesto es a someterse al chantaje de reconocer el derecho de autodeterminación como condición previa para abrir un diálogo. Es mentira que el Parlamento haya suspendido la declaración de independencia. Puigdemont lo propuso, pero al Parlamento nadie le ha dado la oportunidad de pronunciarse sobre esa propuesta. Y es mentira
que se pueda implementar, como dice la ANC, la ley fundacional de la República Catalana, porque las leyes inconstitucionales no se pueden implementar, no entran en vigor en ningún caso. Paréntesis, observen ustedes que en el libro de instrucciones independentista los actos de ruptura siempre son una reacción a lo que hacen los otros. Declaramos la independencia porque Madrid no quiere diálogo. Esta milonga que venimos escuchando toda la semana. La culpa siempre la tiene el prójimo, que no les deja a ellos otra salida, ¿no? Entonces el independentismo reactivo, ¿no? O cómo llegar al balcón a rastras. Cierro paréntesis. Puigdemont, todo lo que hemos sabido en las últimas horas es que se fue a la CNN a decir que aplicar el 155 es un mistake, o sea, un error, y que publicó un tuit en el que hace suyo el eslogan de que él tiende la mano y el gobierno le da un regletazo. Este es el salmo responsorial: Rajoy pecador, Puigdemont santo. Si es esto lo que va a contestar al requerimiento del gobierno, solo él lo sabe. Bueno, igual él ni siquiera él puede que lo sepa a estas horas. Ayer en la recepción del Palacio Real, de la que luego hablaremos más despacio, había mejores impresiones que hace una semana sobre cómo pueden discurrir a partir de ahora las cosas. Basadas esas impresiones en la idea, probablemente equivocada, de que Puigdemont está buscando una salida porque el bloque independentista se le resquebraja. En realidad todos los indicios que ahora mismo existen apuntan a que el presidente el lunes se marcará otra pirueta en su respuesta a ese requerimiento. La cuestión no es tanto qué pasa si contesta sí o si contesta no, sino qué pasa si contesta con el mismo retorcimiento y el mismo afán de descolocar que exhibió el otro día en el Parlamento Autonómico. Si usted hace el ejercicio de ponerse en la cabeza de Puigdemont, que entiendo que es un ejercicio doloroso a esta hora de la mañana, claro, lo más coherente sería que Puigdemont respondiera: estimados señores del Consejo de Ministros, en respuesta a su requerimiento para que les confirme si mi declaración ante el Pleno del Parlamento implica una declaración de independencia, reproduzco mi declaración en el Pleno del Parlamento y ya ustedes la interpretan como quieran. I les adjunto el audio por si facilitara su tarea. Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Y a partir de ahí, pues que sea el destinatario de la respuesta quien interprete si esto es un sí o es un no. Sabemos que en el requerimiento se le ha dicho al señor Puigdemont que cualquier otra respuesta distinta a una simple afirmación o negación se va a interpretar como una confirmación. Es esto de diga usted sí o no, no enrede más. Sabemos que eso es así. Pero claro, es paradójico que se le pregunte a un señor qué es lo que dijo, habiéndolo dicho en una sesión parlamentaria transmitida por todas las radios y televisiones de este país y cuyo contenido imagino que estará transcrito en el diario de sesiones, si es que la señora Danvers, o sea, la señora Forcadell, no se ha cargado también a las taquígrafas a estas alturas ya de la película. Es revelador que aquellos que con más contundencia están diciendo que no hubo declaración de independencia sean los mismos que le han venido haciendo el juego a Puigdemont durante todo este proceso. Y que quien se resista a decirlo así de claro sea el propio Puigdemont y su cohorte de consejeros, asesores y asimilados. Por no hablar de los abajofirmantes de la proclamación oficiosa de la República Libre y Soberana de Cataluña. Ese documento, suscrito con pompa y circunstancia, que a efectos jurídicos tendrá el mismo valor que una servilleta, pero que a efectos políticos es la más fiel transcripción de lo que el presidente, o capitán mi capitán, dijo puertas adentro de la Cámara. A la independencia por la servilleta. Carlos Alsina, en Onda Cero. Desde ahora y hasta las 10 en punto de la mañana, aquí en Onda Cero van a escuchar más de una voz y más de una opinión y más de un punto de vista en la cuenta atrás en la que estamos ya hacia el próximo lunes, contando las horas que nos separan de las 10 de la mañana de ese día. El presidente Puigdemont tiene 5 días para convocar en las elecciones. Al principio tenía 5 días, pero ahora ya solo le quedan 3. Inés Arrimadas le sugiere a Puigdemont que convoque elecciones y termine ya con este despropósito. Quedan 3 días para que venza el primer plazo, lunes por la mañana, 6 para el segundo plazo, que es el del jueves y que ya es el definitivo.
El estribillo del gobierno autonómico catalán ya sabemos cuál es. Dice que esto de amagar con la aplicación del 155 no es manera de iniciar un diálogo. Después del debate de ayer tenemos la percepción de que el gobierno y el PSOE tienen más ganas de 155 que de diálogo. No se entiende res. No se entiende nada, dice el señor Rull del PDeCAT. Hombre, a él se le entiende todo. A la consejera de Trabajo, la señora Bassa, no se le ha escuchado una palabra todavía de inquietud por la fuga de empresas que dan trabajo a los catalanes, pero sí se le escuchó ayer dar respuesta, la suya, al requerimiento del gobierno. La resposta és el discurs que va fer el mateix president i la declaració d'independència que varen signar 72 diputats. La respuesta es el discurso que hizo el presidente y el documento que firmaron 72 diputados, el documento de la Declaración de Independencia, o sea, el reconocimiento de que el gobierno al que pertenece esta señora y ella misma está incumpliendo todas sus obligaciones constitucionales. A las 9 escucharemos, como cada viernes, la firma de Fernando Savater, con Ignacio Rodríguez Burgos, el análisis económico del día. Ignacio, buenos días. Buenos días, Carlos. Y además hoy en la animación del programa, e incluso en el análisis, está el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, gracias por tu interés. Que genuino. Que sé que es sincero. Esto ya es un número de animación. Sí, claro. Es un número final, ¿eh? Pilar Cernuda, buenos días, Pilar. Buenos días. Yo me pido eso de que ponen una señora en una caja y otro le corta con la mitad y luego lo separan y luego lo juntan. ¿Te pides ser la señora eso de la caja? Sí, siempre he querido ser eso. Siempre he querido ser eso. ¿Sabes que no siempre sale bien el truco? Ya, pero yo siempre he querido hacer eso. ¿En serio? Sí, soy una machada para ver si me entero de qué pasa ahí en esa caja. Bueno, aquí continúa, ¿qué le vamos a hacer, Rubén Amón? Buenos días. Yo me pido el puesto del mago. Sí, claro. No, contigo no. ¿Y quién me falta en Sevilla? Javier Caraballo. Buenos días, Javier. Bueno, muy buenos días. Javier sí que anima el programa. Sí, claro. Es que aprender todos a saludar con el ímpetu, con el lenguaje Caraballo. Rubén lo intenta, ¿eh? La cosa andaluz. Buenos días. Que además ayer no tuvimos tiempo para abordar el debate que habíamos prometido, de manera que será esta mañana cuando hablemos de la patata. España sigue teniendo el problema de dos tipos de patata, ¿no? La patata catalana y la euskal patata. Hay patatas valencianas, murcianas, de las Baleares. Hay muchas patatas aquí. No habló de las papas canarias ni de las gallegas, pero es que no habló de las patatas españolas. Y hay mucha gente que quiere que le hablen de las patatas españolas. Bueno, retomaremos este asunto de la patata atendiendo a la insistencia de Javier Caraballo, que le ha dedicado un artículo a este asunto en El Confidencial. Sí. Está muy bien. Un artículo dedicado al nacionalismo como tubérculo, que es un planteamiento creo que muy está interesante. Muy bien, muy acertado. Eché en tu artículo más elogio al cachelo, Javier. Sí. Sí. Bueno, ayer me defraudaste un poco. Onega defendió que la patata gallega es la patata. Sí. Y que lo demás son sucedáneos. Y tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón. El nombre es una adulteración de patata, porque la patata es papa. Y luego hay una adulteración a lo largo del tiempo entre patata y batata, que también es el mismo tubérculo, también viene de allí y es dulce. Muy bien. Ahí de igual no era esta la idea, Javier. Sí, este es el punto erudito de... Yo creía que era alegórico tu artículo. No, era literal. Y era el técnico, ¿no? En América era absolutamente alegórico. Bueno, así con suena esa última referencia a los papas la fritas, mañana de la son radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Muy buenos días, señor Alsina. Pues además de la patata, estos otros asuntos que tú nos planteas esta mañana, o este otro asunto. Ayer me quedé con ganas de patatas, pero bueno, este viernes políticamente es como un jueves, creo que lo decías tú antes, porque queda en medio del día de la fiesta nacional y del próximo lunes, en que pasará todo. Responderá Puigdemont al requerimiento del gobierno y pasarán por la Audiencia Nacional los señores Trapero, Sánchez y Cuixart. Día, por tanto, de transición. Sobre lo visto, 3 escenarios. Madrid, con su exaltación patriótica y constitucional. Barcelona, donde se ha perdido el miedo a las manifestaciones. Ayer 65.000 personas, según la Guardia Urbana, por la unidad de España. El año pasado hubo solamente 5.000. La asistencia se ha multiplicado por 13. Y los llanos, donde un piloto, Borja Aybar, que acababa de participar en el desfile, se estrelló con su Eurofighter. Ha sido la nota de luto.
Le esperaban su mujer y un bebé de 4 meses. Lo sitúo al principio de la crónica por pura humanidad y porque es o ha sido el último caído, a pesar de ese miserable del Hospitalet que preguntó por los controles de alcoholemia en el aire. En el desfile de la Castellana, mucha gente, más que nunca, porque era un día para estar. Mucha bandera, también más que nunca, porque también era el día de lucirlas como testimonio. Me estoy empezando a preguntar si la bandera constitucional, que parece haber salido del armario, ha dejado de ser una vergüenza o un signo de identificación con la derecha extrema. Me estoy empezando a preguntar si ha resurgido el sentido nacional de España, cuya fiesta era hasta ahora un sarao oficial. Y me estoy empezando a preguntar si todo esto se debe a Puigdemont. Puigdemont, artífice del sentimiento nacional español. Tendría coña. Después, la recepción. También más gente que nunca, necesidad de arropar al rey a lo que significa, aterrizaje masivo de socialistas, ausencia de José María Aznar, que supongo que tiene alguna excusa, Cataluña, casi único tema de conversación, la pregunta, la misma que la de la calle y que da título a la crónica de Rubén Amón de hoy. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Había como algo de distensión, algo de mayor confianza, llamémosle esperanza de que las aguas pueden volver a su cauce. Y esa es una de las cuestiones del día. ¿Podemos racionalmente confiar en que baja el suflé catalán o era un efecto visual o de contagio de tantos constitucionalistas juntos? La verdad es que el gobierno trata de ponérselo fácil, ¿no?, a Puigdemont, si en su respuesta dice que no proclamó la independencia de Cataluña, dice el gobierno que ya habría vuelto así a la legalidad. Eso dicen. Es la traducción de lo que dijo también Rajoy en el Congreso. No necesita ni rectificar. Basta que aclare eso, que no hizo una declaración unilateral de independencia, la famosa DUI. Eso es suficiente para frenar la aplicación del 155. Pero ¿de verdad se puede llamar a eso retorno a la legalidad? ¿No será más bien un bondadoso recurso para evitar males mayores? Mientras tanto, Puigdemont se lo debe estar pensando y debe estar sufriendo multitud de presiones de la CUP, por supuesto, que pide ocupar las calles como el día 1 y el 3 de octubre. De una parte de Esquerra, y dentro de Esquerra, los citados Ernest Maragall y Oriol Junqueras, y sobre todo de la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, que le reclama que ponga en marcha ya la ley de desconexión. ¿Alguno de nuestros analistas sabe qué piensa el PDeCAT, que es el partido Puigdemont? Después, obsérvese la última estrategia independentista. Trata de olvidar todo, las leyes tumbadas por el Constitucional, la vulneración de la legalidad y los actos de desobediencia, para convertirlo exclusivamente en una oferta de diálogo. Puigdemont, según esa estrategia, no hizo otra cosa que una oferta generosa de sentarse a hablar. Y además, sin condiciones. La bondad y la concordia en persona. El malo, el Estado, que responde con el 155, aunque sea con una suave aplicación. Y las notas complementarias siempre interesantes. Hay detalles muy llamativos, por ejemplo, la presión económica. Hoy es noticia que Standard & Poor's avisa de que Cataluña puede entrar en recesión, o que las reservas hoteleras han caído este mes un 30%, o que los notarios y registradores no dan abasto a tantas empresas que mueven papeles para cambiar la sede social. Los mercados siguen presionando. El otro ejemplo, el documento de la Guardia Civil, que revela los apaños para ganar el referéndum en cualquier caso. Había que llegar a los 3 millones de votos y si no se llegaba era porque se habían cerrado colegios por la policía y la Guardia Civil. Y lo que dijo la ministra de Defensa: tengo la casi completa seguridad de que no será necesaria una intervención del ejército en Cataluña. Gracias, señora ministra. No sabe la tranquilidad que nos deja. Querido Alsina, no te van a militarizar. Pues mejor para España, te advierto, porque mi desconocimiento y mi falta de preparación quedaría muy en evidencia en ese caso. Lo mejor es la casi seguridad. Sí, y el día del desfile, ¿no? Es todo tan sensible y delicado y pulcro. Fernando, que tengas un feliz fin de semana, que disfrutes de la patata gallega como corresponde. Nunca falta. Y hasta el próximo lunes. Adiós. Hasta el próximo lunes. Buenos días.
Son algunos de los sonidos que nos deja la jornada de ayer, la consejera de Trabajo del Gobierno de Cataluña, diciendo, oiga, si a mí me preguntan, si a mí me llega el requerimiento del Gobierno que ya llega a Puigdemont, pues yo lo que diría es, la respuesta es lo que he dicho en el Parlamento y lo que hemos firmado 72 diputados, o sea que sí, que hemos declarado la independencia. Frente a esto, lo que ayer a esta hora decía el diputado del PDeCAT, Xuclà, en este mismo programa, él dice, no ha sido declarada. Seguimos aunque a usted le sorprenda, seguimos en este debate sobre qué se dijo exactamente en el Parlamento de Cataluña y sobre todo qué va a decir el señor Puigdemont el próximo lunes cuando responda a lo que se le preguntó. Bueno, el día de ayer dio para mucho informativamente, lo más desagradable, lo más luctuoso, lo mencionaba Fernando Onega hace un instante, pues el fallecimiento de este capitán del Ejército del Aire. El funeral se va a oficiar a las 12 de este mediodía en Albacete y está abierta esa investigación para saber qué sucedió exactamente con el Eurofighter para que se estrellara contra el suelo. Y luego en el Palacio Real, pues la recepción, a la que asistieron pues algunos de los colaboradores de este programa, no todos, porque no todos son invitados por es cierto, la Casa del Rey es la que organiza y digamos que la Casa del Rey tiene un grado de exigencia determinado y por tanto no... Prioridades, llámalas. Sí, no entra cualquiera. Por eso Pilar Cernuda acude todos los años, digamos, la primera de la lista de invitados, y por eso Amón tuvo ayer que colarse por la puerta de atrás, no sabes cómo la iba. puerta de las cocinas. Pero no se notó, de guapo, era espectacular cómo estaba. ¿Quién, Amón? ¿Sí, iba guapo? Para mí fue guapo te refieres a que iba bien vestido. Claro. No, iba guapo. Que con aparte tal de bien colarme vestido. me vestí de alabardero. Pero con el 1,90 daba un aire de impecable seguridad. Era un traje negro, pero era medio terciopelo, ¿no? Sí, caluroso. Sí, es verdad que fuiste confundido con observó la reina, y no es broma, me observó la reina. Te dijo, camarero, por favor. ¿No estás pasando mucho calor con esa chaqueta, doctor Amón? Te dijo. Pero, Bueno, doctor Amón no dijo Rubén, porque... Sí. En fin. Pero estaba verdaderamente francamente atractivo. Muy guapo, muy elegante. Podemos decir lo mismo de Pedro Sánchez, ¿verdad, Pilar? La chaqueta de terciopelo en esta época Pues del año, en pero verano. no encaja para Bueno, yo es en que, verano, como pura protocolaria, digo. No, es decir, yo es que no acabo de entender que haya gente que te identifique la supuesta progresía o el supuesto izquierdismo con la educación incluso. Con la corbata. Bueno, pues si estamos discutiendo el terciopelo. Es que 35. No, me estamos refiero con la ausencia de corbata de Pedro Sánchez. O sea, a ver, es que tú no estabas. Es ridículo, es un poco Confusa la ridículo. No lo entendería. Yo creo que está haciendo ahora un trabajo importante y serio y lo ayer fue un poco patochada, ¿no? Era ¿por qué? ¿Por qué? Si no tiene que ver la izquierda ni tiene que ver el progresismo. Allí había gente de la izquierda importantísima con un bagaje político incuestionable de su propio partido e iban impecables todos. Y quitarse la corbata me parece, insisto, ridículo. ¿Pero por qué? Incluso no ponerse. No, Javier, porque hay unas indicaciones protocolarias. Claro, tú puedes atenerte a ellas o no, incluso puedes no ir. Claro, pero una vez que te invitan a una casa y te dicen cómo tienes que ir, pues por educación y no por otro motivo, por educación se pone uno la corbata. Solo por educación. No tiene nada que ver con tus ideales políticos ni con el papel que estás dispuesto a desempeñar. A eso me refiero, Javier. Yo no voy a hacer una defensa de la corbata. Sí, pero si vamos a ver que establece un código y si tú vas a una mezquita, verdad que te quitas las zapatillas y igual que... Cubierto, si vas entiendo que no se concede nunca la posibilidad de que se haya equivocado, sino que lo ha hecho por despecho. No, tú eres muy sanchista. Te lo ponían por escrito. Te lo ponían por escrito. Pero que a mí estos debates me encantan. Una de las pocas cosas que me reconciliaron ayer, por ejemplo, con España fue ver que en el gobierno vasco hay un debate sobre el nudo de la corbata de Urkullu. El nudo Windsor de Urkullu. Sí, exactamente. Entonces, es que me parece fantástico esos síntomas de normalidad, que haya un ciudadano en el País Vasco interesado. Pero Sánchez siempre igual. Pero Javier, cuando el Windsor ya no se lleva, pues me parece fantástico. Javier, cuando te ponen en el tarjetón de invitación, que no son tarjetones, que te lo mandan ya por el y te dicen qué se pide, pues el tipo de uniforme que deben llevar los militares, que las mujeres tienen que ir con traje corto, que no tiene que ser traje, pero puede decir que los hombres tienen que ir, en fin. Pero sobre todo porque Pedro Sánchez lo sabe y porque lo sabe no se la pone. O sea, que no parezca esto un gesto de normalidad, sino precisamente cómo voy a destacar yo como indumentaria. Claro, destaca el pope ortodoxo con sus túnicas negras y sus cadenas, y destaca el que no lleva la corbata, pero lo sabe Pedro Sánchez, claro que lo sabe. Enseguida entraremos en el debate de fondo sobre la cuestión que nos ocupa. Yo pensé que era en cuanto el profesor Rodríguez Brown, si lo desea, emita alguna opinión respecto de la no corbata de Pedro Sánchez. No lo sé, porque yo estoy en el grupo de los no invitados, que también es duro ser excluido.
Porque además tú dices a pesar del gobierno, pero no a pesar de la monarquía, ¿no? Claro, no, yo soy monárquico, claro. Igual se confundió su majestad y pensó que decía yo. A ver si me ha llegado a mí tu invitación al correo del programa y no te la he... Muy probable, eso sí que es probable. A mí no me extrañaría nada conociéndote. Pero tú huvieras llevado corbata, ¿no? De haber sido invitado. La llevas siempre menos hoy. Naturalmente, hombre. Sí. Voy bien vestido, por ejemplo, hoy. Yo una vez fui a un restaurante con el profesor Rodríguez Brown que nos había convocado... Esto ya es el debate en profundidad, ¿no? Esta es la parte profunda del debate. ¿Y qué pasó? Y yo no llevaba corbata porque no sabía que había que llevarla. Y entonces cuando entramos al restaurante, nada más cruzar el umbral del restaurante, una compañera que también venía con nosotros me dijo, no llevas corbata, no vas a poder entrar. Y dije, pero, por favor, ¿cómo es posible? Soy el presentador de un programa de radio, ¿no? Usted no sabe con quién está hablando. Eso es lo que dijo. Me dijo, no, en este restaurante no se puede entrar si uno no lleva corbata. Entonces, pues ya es mala suerte, vamos a ver qué sucede. Y entonces una mujer muy amable, una señora que trabajaba en el restaurante, nada más verme, me dijo, por favor, ¿me puede acompañar un momento a una sala que tenemos aquí al lado? Sí. Y en la sala, muy amablemente, de una manera muy educada y sin reprocharme nada, me dijo, le voy a enseñar una colección de corbatas que tenemos aquí a disposición de los comensales que no han traído la suya. Entonces, elija usted la que quiera para poder acceder al restaurante. Claro, esto es muy normal en los sitios donde se obligan. Y luego intenté llevármela, eso también es verdad, ya que me la habían... Claro, ahí no estuviste bien, la gente recuerda tampoco fui perseguido por las calles al grito de devuélvanos la corbata que no es... Al ladrón. Pero ¿cómo resolviste el hecho de que llevaras un polo? ¿No? O una camiseta, como suele ser tu situación. No, se la puso sin camisa. Me imagino que si llevas un polo, y desnudo. Si llevas un polo, te muestran el surtido de camisas que tienen también, para que te la pongan, ¿no? De manera que vamos al fondo del asunto, entonces. Muy bien. La patata, ¿no? No, este ambiente de una cierta confianza en que el asunto esté encauzado, que es lo que se desprende de las crónicas que vosotros mismos firmáis. Es decir, la sensación de que estamos mejor que hace, por Javier, ejemplo, está hablando con nosotros, Javier, una semana. No, estoy hablando con los que estabais. Por eso digo, no es que está Javier queriendo intervenir y no estuvo. O sea, pues Javier no estaba en el Palacio Real, el profesor tampoco, porque ha sido excluido. O sea, que hable Pilar en primer lugar. Tengo una explicación. No, pero Javier, en serio, de verdad, luego, vas a tener tu oportunidad. Yo en las crónicas lo que he visto es que todo el mundo felicitaba mucho al rey por su discurso de la semana pasada. Digo, pero si entre los 1500 hay algunos a los que yo la semana pasada les escuché reprocharle al rey que no dijera diálogo, pues ya se lo podían haber dicho personalmente, parece que eso no ocurrió. Y luego esta sensación de, hombre, estamos en una situación grave, que sigue siéndolo, pero mejor que hace, por ejemplo, una semana. Esto de que Puigdemont no haya terminado de declarar la independencia de una manera contundente, solemne y clara, pues igual significa que se va a acabar rajando. Esta era un poco la sensación general. Pues yo creo que coincide mucho con lo que me pasó. Sí. Es decir, yo fui allí con la sensación de que efectivamente las cosas estaban un poquito más suavizadas, un poco más serenas. Y allí llegó el jarro de agua fría, cuando hablabas con gente de Cataluña y uno de sus interlocutores fue al mismo tiempo que Rubén, te dijo que no, que esto está bastante regular. Y luego hay una cosa que contó Soraya que me parecía, Santa María, que me parecía curioso, porque estamos todos con la vena interpretativa, ¿no? Si hubo proclamación, si no hubo proclamación. Es evidente que el texto nocturno pues es más independentista que lo que se leyó en el hemiciclo. Y contaba la vicepresidenta que en función de con quién hablas, pero que te dicen si hubo proclamación durante la intervención de Puigdemont o no. Dice, si hablas con un profesional de la judicatura, de la abogacía, te dicen que no hubo proclamación de la independencia. Dice, pero si hablas con un ingeniero, dice, por decir una profesión ajena, dice, te dice taxativamente que sí que hubo proclamación de la independencia. ¿Podemos llamar a un ingeniero, por favor? Tenemos uno que ha venido, compañero de colegio. Es que además dijo además ingeniero. Casualidad. De telecomunicaciones. Por favor, José María sube. E interpreta que hubo declaración de independencia. Sí, hace un gesto afirmativo. Claro. Gracias. Bueno, pues, sin embargo, un profesional de la judicatura te dice que no. Leyendo estrictamente las palabras de Puigdemont, sale que no hubo proclamación oficial de independencia. Yo creo que ayer un poco disparatado. Lo difícil era sustraerse a la propia atmósfera de satisfacción, de autoconvicción en el que todos incurríamos, ¿no? Yo creo que se demostró en las calles este ejercicio de fervor hacia el ejército, hacia el rey, en las calles también durante el itinerario, ¿no? Hacia el propio Palacio de Oriente.
lo bien que estábamos nosotros con nosotros mismos y todas las asperezas que se habían limado hasta el extremo de que veíamos escenas de convivencia política inconcebible hace 5 semanas o 6, ¿no? Porque aparte de la afluencia de ministros socialistas de otros gobiernos, empezando por el de González, había conciliábulos donde la discrepancia era muy evidente y donde ha llegado hasta olvidarse, acordaos, el 12 de octubre como fiesta del genocidio español en las Américas, ¿no? Que era el gran debate, ¿no? Pero creo que este ejercicio de autoconvicción, aparte de estar justificado por el discurso del rey, también lo estaba casi como una superstición respecto a lo que realmente está ocurriendo en Cataluña y lo inflamable que es esa sociedad. Y por eso cuando trascendían ayer los conciliábulos la idea de que los Jordis iban a ser mandados a prisión el lunes, y el valor simbólico que tenía esa iniciativa, aparte del judicial, y la capacidad movilizadora de los dos Jordis con la Òmnium Cultural y con la ANC, que son dos estructuras poderosísimas de movilización, ¿cuánto iba a faltar para que ese bidón de nitroglicerina, al agitarlo, volviera otra vez a incendiarse, ¿no? Y yo creo que estábamos en la satisfacción, pero también en el ay, ¿no? En esta sensación de precariedad, sobre todo escuchando testimonios de gente que está viviendo en Cataluña y que tiene una percepción mucho menos entusiasta del hábitat que ayer creamos de autosatisfacción. Los miserables excluidos de los oropeles del poder, ¿podemos hablar? Tú sí, Javier, creo que... Javier. Bueno, depende de lo que vayas a decir. No, pero estoy pensando que aunque yo fui... Si lo que vas a conseguir es que no te inviten nunca, yo sí pues... estuve en el desfile. Ajá, muy bien. Eso me habilita, ¿no? Porque no hacía falta invitación. Naturalmente que fue por eso. Lo digo, podemos hablar Javier y yo tengo ese título, sí. Yo estuve en el desfile. Igual Javier, ¿lo viste por la tele, Javier? No, pero sí, yo reivindico no ir a esos actos, pero es que ahora pero la verdad que la arrogancia otra vez, de verdad, Javier, sí. te pierde. Podemos o sea, tú vas a hablar como espectador del desfile y Caravaggio va a hablar como alguien que en realidad no tuvo igual, ninguna participación en nada de lo que sucede. Que se jacta de no haber visto nada. Programa plural. Adelante, se jacta Caravaggio de no haber estado ni haber visto nada ni querer ni nada, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces podemos adelante con ello, profesor. Vamos a ver. La idea de asombrarse porque haya tantas personas que crean que de alguna manera el conflicto está encauzado, digamos, pues es legítima en el sentido de que parece bastante absurdo. No hay ningún fundamento, digamos, para decir que esto ya está, que esto se arregló. Evidentemente uno podría conjeturar o decir que es una pura fantasía. Sin embargo, como esto es un proceso que obviamente tiene un desenlace que desconocemos, podemos plantear hipótesis, pero desconocemos el proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo vamos juzgando día a día. Y según van pasando cosas, vamos incorporando esos elementos a nuestra función, digamos, ¿no? Para intentar entender lo que está pasando. Y en ese sentido, yo creo que tiene lógica que haya un ambiente mejor que el que había la semana pasada. Si uno va combinando todas las cosas, desde el discurso del rey hasta el desfile, que aprovecho para decir que estuvo muy bien, aunque yo voy todos los años, antes iba con mis hijos, ahora voy con mis nietos, estuvo muy bien, había mucha gente y había un ambiente pues magnífico, y probablemente, según dicen, había más gente que en otros años. Bueno, pues entonces me parece legítimo, si mezclamos todos estos argumentos, que la conclusión, digamos, sea pues una conclusión relativamente más optimista a la hora de encauzar el problema que el que había antes. Pero porque en realidad lo que ha ocurrido es que aún no se ha producido aquello que esperábamos que se produjera el mismo martes por la noche o el miércoles por la mañana, una vez que Puigdemont hubiera hecho la declaración de independencia. En realidad el gobierno, entiendo yo, lo que ha hecho es introducir unos días entre medias con el objetivo de que si Puigdemont lo desea o su partido por fin se digna a tomar una posición, digamos, más activa, sepa que tiene el último comodín para no llegar a mandar el autogobierno a tomar viento del todo, ¿no? Correcto. Han dicho hasta el lunes o hasta el jueves. Pero a mí me cuesta mucho trabajo creer que el gobierno, cuando dice Soraya Sáenz de Santamaría, nos contaba ahora Pilar Cernuda, pues que dependes a quién le preguntes, te dicen que ha declarado la independencia o que no. Si le preguntas a un jurista, te dice que no. Si le preguntas a un ingeniero, te dice que sí. Ya. Y si le preguntas al gobierno de España, ¿qué dice? Porque quien tiene que interpretar en última instancia si Puigdemont ha declarado o no la independencia es el gobierno de España,
y le va a tocar hacerlo el lunes por la mañana si Puigdemont no responde, por ejemplo. Y no necesitaba la respuesta a la pregunta capciosa. Pero vamos a ver, pero yo es que creo... ese debate, yo si me permitís un momento, ese debate... El requerimiento es una manera de poner en marcha el 155, pero a la vez darse unos días para que no llegue pero la respuesta va a acabar llegando, porque yo creo que no nos imaginamos a Puigdemont a estas alturas diciendo... pues no declaré la independencia. Luego firmé, es verdad, un documento con otros 71 diputados que dice que nos reconozcan ya la República Soberana y Libre de Cataluña. Pero yo no hice eso yo creo que es difícil esperar esa respuesta. Creo que es más probable esto que decía ayer la consejera Basa, ¿no? Que el señor Puigdemont le envíe al Gobierno de España su propio discurso de martes. Usted me pregunta si he declarado la independencia, pues usted verá si claro, la he declarado. Pues yo creo que eso explica lo de Soraya, que dice, si nos manda ese papel, evidentemente ya le hemos dado a gente experta para intentar ver qué dice el papel exactamente desde el punto de vista judicial, y cuando dice, si hablas con un juez, te dice que esto es no independencia, y si hablas con un ingeniero, que lo dijo ella, pues te dice que sí. Javier Caraballo igual quiere participar en la tertulia, ahora que lo pienso. Sí, es verdad. Es que a mí me parece que el debate sobre si Puigdemont ha declarado o no ha declarado la independencia es bastante estéril. Es un debate que dentro de 3 días no le va a interesar a nadie, ni siquiera ahora tendría que interesarle a nadie, porque no tiene ningún sentido. Puigdemont en el Parlamento hizo una declaración ambigua, calculadamente ambigua de independencia, y yo no sé por qué tenemos que estar enredados en si la declaró o no la declaró. Lo que hizo fue, no es fundamental, va a ser fundamental a partir del lunes, y lo importante no es que conteste que sí o que no, sino que cuando él conteste al requerimiento, o incluso si no contesta, pues ya el tiempo político cambia radicalmente. El ambiente ese de euforia, de optimismo que se detecta en los corrillos, que en ciertos medios de prensa, en analistas y tal, pues es algo tan volátil como el hecho de que ahora, afortunadamente, pues se detecta que hay más unión entre los partidos que defienden la Constitución, fundamentalmente el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, esa unión que se ha cuajado en esta semana, y sobre todo a partir del discurso del rey. Aquí hubo unos días de caos absolutos por la no intervención del gobierno en los días 1 y 12 de octubre, y eso pues se zanjó cuando había alguien que contestaba. Y entonces el optimismo que se da en esa capa, y yo creo que en gran parte de la población también, es que por lo menos alguien contesta, que fue lo contrario al 1 y 2 de octubre. Ahora cuando Puigdemont el lunes, que yo no sé por qué han dado 5 días de plazo, porque se trataba de decir sí o no, contesta o no contesta, pues ya los tiempos políticos cambian, y todo esto que estamos hablando no servirá para nada. Entonces, de lo que se tratará, como yo creo que no va a decir que no declaró la independencia, si dice que sí o contesta de forma ambigua, cómo se aplica el 155 y si ahí va a permanecer el apoyo unánime que hay hasta ahora, y si el gobierno va a llegar hasta la intervención de las instituciones catalanas, si puede llegar a eso. Y ese es el debate importante a partir del 1. Diga lo que diga, diga lo que diga en el aspecto de si aclara que ha habido independencia, o se calla, o manda el texto de su discurso, que sería como interpretarlo que efectivamente lo ha declarado, con lo cual tiene que aplicar el 155. ¿Se va a mantener ahí la homogeneidad de todos los grupos, de todos nosotros, de todas las personas que ahora van con optimismo viendo cómo se le ha contestado a Puigdemont, y esa es la base del optimismo? ¿Le han contestado? Pues no lo sé. Yo estoy muy de acuerdo con esta idea de que en realidad estos días han servido para homogeneizar el grupo constitucionalista, y no sé hasta dónde, pero desde luego no para resolver el problema. Creo que estamos en una situación mucho más grave hoy que hace una semana y que ayer, y que por mucho que nos resulte confortable la imagen de euforia constitucional que vivimos ayer en Madrid, en realidad los pasos del proceso independentista siguen avanzando y van a consolidarse, precisamente porque lo que esperaba el independentismo era la declaración del 155, que ya se ha aplicado, porque el mero hecho de convocar este requerimiento está en la propia letra del artículo, y que las complicaciones judiciales en las que puedan concernir a los Jordis, más la respuesta del independentismo al 155, lleva más lejos el desafío. La gran expectativa, la gran esperanza era si se fragmenta o no el otro bloque. El nuestro está
Digo nuestro. Sí, el constitucionalista, sí. Está más homogéneo. No está mal decir eso. Está más homogéneo de lo que lo estaba. Y la esperanza es que el otro empiece a ser más heterogéneo de lo que era. Pero es ahí donde el papel miserable de Pablo Iglesias y de Ada Colau está contribuyendo a resolver las dudas que pudiera haberse, ¿no? Bueno, por eso es fundamental, por eso decía yo antes, Javier, que es fundamental la respuesta que puede dar Puigdemont. No es lo mismo que se calle o que diga que no, que se la declaró, porque sería, ya advirtió el otro día a Rajoy que significa lo mismo, es decir, el silencio también significa que es independentista, porque el procedimiento que se ha puesto ya en marcha, como acaba de decir Rubén, en el mismo momento que tú pides el requerimiento, pones en marcha el proceso, porque todo eso viene marcado por la propia Constitución, incluidos los plazos, viene marcado todo, pues se actuará de una manera o de otra. Es decir, no es lo mismo que de marcha atrás, con lo cual se podría reconducir la situación, a que se empecine en lo que yo creo que es un error y que entonces evidentemente hay que empezar a subir competencias. Sí, habrá un segundo requerimiento con toda probabilidad. Pausa. No, pero convengamos que es cómico que Puigdemont proclame la independencia y no la proclame y nosotros desde aquí apliquemos y no apliquemos el 155. Esto que parece una broma, en realidad se ha consolidado como una estrategia, ¿no? Pausa. Las 9:06, 8:06 en Canarias. Enseguida continuamos. Nosotros, ¿no? Sí. Comer tarde, cenar tarde, acostarnos tarde y levantarnos temprano. Cumplir aunque tengamos sueño, algo muy nuestro, como Correos. Cada viernes a estas horas pues escuchamos la opinión, la reflexión, la aportación siempre valiosa de Fernando Savater en este programa. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Carlos. Sorpréndeme. No, te voy a sorprender hablando de lo de siempre. Ahora, escuchando las cosas que comentabais últimamente, de pronto me he acordado de una serie de la radio que yo escuchaba antes de que vosotros nacierais, que un serial que me encantaba, con el guión era de José Mallorquí, el inmortal autor del Quijote, digo, del Quijote no, del Coyote. Es que estaría yo pensando. Bueno, pues el autor del Coyote Quijote, Mallorquí, tenía otra serie estupenda que se llamaba Dos hombres buenos. Eran dos pistoleros de la misma zona, digamos, del Coyote, pero bueno, distintos. Entonces uno de los dos pistoleros, que era el que más me gustaba a mí, se llamaba João Silveira, de raigambre portuguesa, y que cuando en un salón, en un enfrentamiento, alguien le insultaba, le provocaba, decía algo, entonces con voz suave le decía: cuando diga usted eso, sonría para que sepa que lo dice en broma. Y naturalmente, si el otro no sonreía, le pegaba un tiro. No, bueno, a mí me recuerda esto un poco, porque parece que Rajoy lo que está diciendo es: cuando diga usted eso de la independencia, sonría para que sepa que lo dice en broma. Pero probablemente no lo dice en broma. Yo lo del artículo 155, con todos sus, con todos los recelos y todas las dificultades que se comenta y que, bueno, me parece, vosotros sabréis más que eso que yo, pero lo que no entiendo muy bien es qué viene a hacer la Constitución en todo esto, porque nada de lo que hemos visto tenía que ver la Constitución, ni ha habido un separatismo provocado por la Constitución, ni nadie invoca los cambios de la Constitución como remedio. Los que están separándose no hablan de la Constitución. En fin, yo no sé, no es que yo diga que no hay cosas que modificar en la Constitución. Sería muy bueno, por ejemplo, suprimir eso de los derechos históricos, que son una antiguaya que da luego lugar a malentendidos, algunos de los cuales estamos viendo, o por ejemplo, aclarar verdaderamente la situación del laicismo del Estado democrático, y quitar estas ambigüedades del que, digamos, que puede interpretarse de varias formas, ¿no? Por supuesto, aclarar el papel de la lengua común, insustituible en todo el país. Todas las cosas, yo creo que todo lo que efectivamente no se ha aclarado, se puede precisar más, o se puede mejorar en la Constitución, está bien, pero ¿qué es exactamente lo que se habla cuando se habla de cambiar la Constitución? Porque supongo que no será
dar más autogobierno a los que lo han utilizado peor. Es decir, si hay algunos que nos han enseñado precisamente los peligros de un autogobierno que de alguna forma era el sueño algunos de que el país se puede fragmentar administrativamente e incluso políticamente, bueno, yo creo que no vamos a hacer cambios en la Constitución para reafirmarles en ese criterio equivocado, ¿no? Pues no seré yo quien te dé un disgusto, Sabater, pero me da la impresión de que la reforma de la Constitución va justamente en esta línea. Vaya por Dios. Contraria a lo que tú deseas. Entonces, además de lo del Quijote, me vuelvo a equivocar en esto. ¿Qué vamos a hacer? Igual ya que se ponen lo de la laicidad del Estado lo rematan bien, pero eliminar los derechos históricos ya te digo yo que no está en el horizonte de quienes proponen la reforma constitucional. Ojo, que eso podría venir vía Comunidad Europea, ¿eh? O sea, es que es un asunto que recurrentemente se presenta en la Unión Europea, porque dice que va contra la igualdad de los derechos de los ciudadanos españoles. Sí, claro. No es algo que paran... No es descabellado planteárselo así. Que claro. Los diferentes gobiernos españoles lo han ido parando y sorteando, pero eso sigue cada vez que vas por allí te dicen, es que esto de Navarra y el País Vasco... Aclara Fernando que el coyote lo escribió Cervantes, que si no... no es un lío, no, de verdad. Bueno, pero tú fíjate, si todas las campañas de lectura del Quijote que se hacen, disimuladamente diéramos el coyote del Quijote, habría muchos más. Sería una idea buenísima. Habría más lectores. Don Coyote de la Mancha. Don Coyote de la Mancha. Fernando, un placer como siempre, cuídate mucho. Gracias, un abrazo a todos. Adiós, un beso. Sabater, las 9:11. 8:11 en las Islas Canarias. ¿Qué decía Javier? Que está ahí como, ¿no? No, quiero decir una cosa, que sí, pero no me ahora, da la sensación de que lo que estamos olvidando es algo que se está produciendo en España y es hablamos siempre de los sentimientos de los catalanes, de independentistas, de cómo se puede resolver esto otorgando. La música de la policía te quita toda credibilidad, O sea... Sí, lo hace queriendo. Pero me da la sensación de que el personal ha llegado en esta ocasión a tal nivel de hartazgo y de cabreo que no va a ser fácil solucionar el conflicto de Cataluña con cesiones al gobierno catalán. Me da la impresión de que eso va a ser muy complicado. Claro, pues esto que antes planteaba Fernando Onega, yo creo que es muy cierto. O sea, siempre se dice, no, es que Rajoy es una fábrica de independentistas. Hombre, en este momento lo que sí se ve es que Puigdemont y Junqueras y Forcadell se han convertido en una fábrica, hombre, no te diré yo de centralistas, pero sí de constitucionalistas, ¿no? Y incluso estamos viendo marianistas de izquierdas en los últimos días, que es una cosa pues también novedosa en nuestro escenario. No sabíamos que había. Por eso es verdad que la música que estamos escuchando nos invita a ofrecerles a ustedes un mensaje de Securitas Direct. Son las 9:16 de la mañana, son las 8:16 en las Islas Canarias. Estamos esta mañana en tertulia con Javier Caraballo, que es el que más ha hablado hasta este momento, seguido de Rubén Amón, que también ha intervenido bastante, Pilar Cernuda, que ha hecho unas intervenciones más precisas, digamos más concisas, pero muy valiosas. Propio de mi género y el doctor Rodríguez Brown. Y el profesor Rodríguez Brown, que en realidad ha venido a quejarse de que no fue invitado ayer a la recepción a del lucir Palacio. un chaleco muy guapo que tengo y que ya está en Twitter, se puede ver. Nuestros seguidores en Twitter pueden ver. Bueno, dejadme que incorpore a nuestra conversación al director económico de Fomento del Trabajo, que es la principal patronal catalana, en esta conversación o debate que estábamos manteniendo sobre si hoy hay motivos para estar más esperanzados que en los últimos días respecto de un posible encauzamiento y solución de la situación que se vive en Cataluña y en el resto de España, o si por el contrario sigue siendo pues un horizonte bastante oscuro el que tenemos por delante. Salvador Guillermo, director económico de Fomento del Trabajo. Salvador, buenos días. Hola, buenos días, bueno, Carlos. En esta conversación o debate que tenemos aquí, ¿usted dónde se situaría? ¿Es de los optimistas casi por obligación, de veamos un poco de esperanza en el horizonte, o por el contrario de quienes dicen no nos engañemos, que estamos igual en unos días de que parece que no pasa nada, pero la situación no ha cambiado en realidad en el fondo del asunto, ¿no? Yo creo que yo soy optimista de naturaleza, por lo tanto difícilmente puedo caer en un pesimismo, porque tampoco los empresarios son a veces extremadamente pesimistas, porque cada día tienen que levantar, digamos, la persiana, y por lo tanto no se puede permitir el pesimismo. Yo creo que vemos unas circunstancias
en la que hay una olla a presión, con mucha presión dentro, y en estas operaciones, si me permite la expresión, en diferido, tanto por parte del presidente Puigdemont como por parte de la aplicación del 155, está permitiendo que salga el vapor de esa olla a presión y que permita respirar un aire que era un poco irrespirable. Pero al final se acabará el diferido y llegará el momento de que sucedan cosas. Para el mundo empresarial, ¿cuál sería el escenario idóneo de aquí a la próxima semana? Es decir, lo ideal sería que Puigdemont dijera, miren, en realidad no he declarado independencia alguna y por tanto volvemos a donde estábamos antes de aprobar estas leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. Ese sería el escenario idóneo, pero poco probable, entiendo, ¿no? Bueno, yo creo que el escenario idóneo es que todo el mundo entienda que los problemas políticos los han de resolver los políticos. Desgraciadamente, algunos políticos han movilizado a la calle, algunos políticos han obligado a movilizar a las empresas, que éstas no votan en las urnas, que votan con los pies, y en ese sentido yo creo que en momentos que decimos aquí de rauxa, digamos, un poco exaltamiento de las actuaciones, venga el seny, venga el sentido común. Obviamente, yo creo que este plazo indiferido no se trata más, si me permite, de política florentina entre unos y otros, porque el primero dijo que la declaro, pero la suspendo para abrir un diálogo. Por lo tanto, quería pasar, porque es lo más importante en este país, no solucionar los problemas, sino pasar las culpas, a que yo he querido hacer un diálogo y Madrid no ha querido hacer un diálogo, y ahora es Madrid quien traspasa este debate florentino diciendo, bueno, oiga, no sé lo que usted ha dicho, dígamelo lo que de verdad ha dicho. Y estamos en este debate florentino que nada ayuda a la actividad económica. Claro, yo me pongo en la piel de los ejecutivos de empresas, no solo de las grandes empresas que ya han tomado postura, sino sobre todo de aquellas pequeñas y medianas empresas que lo tienen más difícil para esto que usted decía de votar con los pies. Claro, es más fácil, entiendo, para una gran compañía trasladar su sede social que para una empresa pequeña, una empresa familiar que tiene implantación en el territorio en el que se encuentra y que igual sus proveedores o sus clientes, dependiendo a lo que se dedique, pues están en la propia Cataluña o en Aragón o en la Comunidad Valenciana, pero no mucho más lejos. Esas personas que tienen que tomar decisiones en esta situación florentina, como usted dice, ¿a qué se agarran para valorar, para tratar de anticiparse a lo que va a suceder y poder tomar una decisión fundada? Pues, si me permite un paralelismo, sí. En los países en los cuales existen conflictos, digamos que aquellos que primero salen del país son los que tienen posibles, que diríamos, ¿no? Y desgraciadamente no todos tienen posibles, como usted bien dice. Y estos, en vez de poderse ir, pues les tocará sufrir. En este sentido, yo quiero hacer dos elementos importantes. El primero es que se trata de una crisis política que hemos de exigir a los políticos de uno y otro lado que la resuelvan, que no trasladen los problemas políticos ni a las calles ni a las empresas. En segundo lugar, estas pequeñas empresas, algunas de ellas, como usted bien dice, se dirigen a diferentes mercados. Por lo tanto, entendemos que en ningún caso es el boicot una solución, sino un agravamiento del problema. La gente ha de decidir lo que compra, no por la bandera, no por el patriotismo, sino porque eso sea bueno o eso sea malo. Con independencia de la independencia, yo seguiré comiendo jamón de jabugo. Pilar Cernuda, Rodríguez Brown, quieren plantearle alguna pregunta a Perfecto. Salvador Seguro. Profesor. Hola, don Salvador, ¿cómo le va? Muy bien. Vamos a ver, yo quería preguntarle sobre esta discusión que estamos teniendo sobre qué impacto puede tener sobre la economía de Cataluña esta fuga de empresas. Porque claro, hoy hemos visto una noticia en la prensa económica que me parece que agrava la propia situación, porque la noticia es no solamente que las empresas se van, sino que además algunas de ellas pueden tardar mucho en regresar.
esto ya me parece a mí que complica la situación y me gustaría escuchar su punto de vista sobre esto. Primero la propia cuestión de la salida de empresas y después la idea de que se vayan y por diversas circunstancias de necesidad de un marco jurídico estable pueden tardar en regresar. Pues me parece muy oportuna su pregunta, porque también otro dato que aparece hoy es Standard & Poor's, ¿no? Cuanto señala en su análisis económico, lo digo porque algunos se creen que todo el mundo hace solo política, no, hacen análisis económico e incorporan, digamos, el contexto político a ese análisis económico. Y obviamente, digamos que esta no es una situación que nos va a permitir un crecimiento económico, más bien todo lo contrario, que es lo que señala Standard & Poor's. En segundo lugar, y respondiendo ya en concreto a su pregunta, yo diría que desde la patronal catalana se ve con preocupación, porque a día de hoy hemos visto que grandes empresas, presionadas por los mercados, porque han sido mayoritariamente empresas cotizadas, en las cuales, digamos, la presión del día a día se refleja en el mercado, las que se han visto obligadas a tomar decisiones, y muchas de ellas ante esa advertencia. Cuando se decían que las empresas no hacían su trabajo porque no hablaban, a las empresas no les toca hablar de política, pero sí tener en cuenta las consecuencias políticas de determinadas decisiones. Porque si, como usted bien decía antes, Carlos, algunas padecían un posible boicot o un posible elemento, las empresas lo que tenían que hacer, porque tenían los dos mercados, era la mejor opción estratégica es no hablar. Una vez las circunstancias obligan a que se tengan que pronunciar, se han pronunciado en aquello que han considerado mejor para sus clientes, para sus accionistas y para sus empresas. Por ahora, en este sentido, ¿cómo han hablado? Y contestando a su pregunta, han hablado con una modificación del domicilio jurídico. Es decir, solo se ha ido la empresa desde el punto de vista estrictamente jurídico. Seguramente en algunas de estas también los sitios que han sido escogidos no han sido escogidos tampoco al tuntún, porque también posiblemente muchas de esas empresas también han cogido el domicilio fiscal, y por lo que en técnica fiscal se puede decir de puntos de conexión, necesitas que en esos puntos en los cuales en esos lugares en los cuales estableces tu sede en términos fiscales tengas un tipo de actividad o puedas demostrar que realizas actividad económica. Eso es para evitar deslocalizaciones exclusivamente fiscales. Y por eso, pues muchas han decidido Valencia porque han tenido sedes de otras empresas fusionadas con ellas, o Mallorca o Madrid porque tienen centros operacionales potentes, ¿no? Entonces, el problema es que la actividad económica aún no se ha visto afectada. Es decir, estamos ante un escenario en el cual ha habido un movimiento estrictamente jurídico, estrictamente fiscal. Lo preocupante es que estas empresas decidan también movilizar el tema económico, es decir, reubicar servicios que tengan en nuestra sede en Cataluña hacia esos nuevos centros. Y esto es lo que yo creo que hemos de ser todos consecuentes de que tendrá un efecto importante. Yo realicé hace muchos años, y esto es un tema muy pendiente, que es la falta de la dimensión de la empresa española. Aunque veamos muchas empresas grandes, en el mundo tenemos pocas empresas grandes, en términos comparativos, y en Cataluña aún menos. Por lo tanto, esto es un lujo que no nos podemos permitir. Pilar Cernuda. Buenos días. Me ha gustado su frase de con independencia o sin independencia seguiré comiendo jamón de jabugo. Yo, desde luego, con independencia o sin independencia, y no solamente Cava. Con independencia de la independencia. Efectivamente. Es decir, que no, y además me parece tremendo lo de los boicots, y que además centrado sobre todo en el sector del Cava. Hay muchos más productos catalanes que evidentemente, como usted dice, hay que aceptarlos o rechazarlos en función de su calidad, pero no en función de su procedencia. Ha
explicado muy bien lo que significa la deslocalización de determinadas empresas estos últimos días, pero me gustaría saber, desde el punto de vista de la fiscalidad, es decir, de las arcas catalanas, ¿han hecho ustedes en Fomento algún tipo de cuentas sobre qué puede suponer para el gobierno catalán y para la hacienda catalana el hecho de que una serie de empresas catalanas se hayan trasladado su sede fiscal fuera del territorio catalán? Pues no hemos hecho el estudio porque no es, digamos, un escenario que queramos contemplar. Queremos que vuelvan, queremos que la cosa se normalice. Pero le voy a responder. Y la respuesta es que, como ustedes bien saben, el impuesto sobre sociedades, que es el impuesto más relevante para las empresas, la recaudación del 100%, de acuerdo con la LOFCA, corresponde al Estado. Por lo tanto, a efectos del impuesto sobre sociedades, que es el más relevante, las empresas contribuirían a las arcas del Estado. El problema se plantea ante una hipotética, digamos, República Catalana, en la cual hubiera una exigencia por parte de la Hacienda estatal, por un lado, y de la Hacienda catalana, por el otro, en el cual la empresa se viese o entendiese que se viese obligado a pagar 2 veces por una misma cosa. Y es en ese escenario que deciden que la mejor opción, al menos para algunas de ellas, es trasladarse para evitar tener ese conflicto. ¿Por qué? Porque a las empresas, en términos generales, digo que no hayan piratas, hay piratas en todos los lados, pero en su inmensa mayoría, sobre todo las grandes, tienen un gran respeto por la legalidad y por lo tanto no se la saltan, no pueden saltarse la legalidad como pueden hacer otras personas, sino que justamente es esa responsabilidad con respecto a los mercados y esos controles que tienen con respecto a los mercados que tienen que dar transparencia y dar certidumbre a contextos de incertidumbre, que es por eso que los han motivado, entre otros factores. Por el caso de los bancos, por si se situaban o no se situaban, porque dentro de cualquier duda, yo no estoy hablando de que se produzca, sino de cualquier duda de que se pueda producir, les han obligado a esos cambios que usted mencionaba. Es la paradoja, que las empresas y los ciudadanos particulares no se pueden saltar la ley, pero los gobiernos autonómicos parece que sí. Efectivamente. Puede ser. La última pregunta se la plantea Rubén Amón, Salvador. Una duda entre el fervor independentista y el pragmatismo. ¿Usted cree que el pueblo catalán, partidario de la ruptura de la soberanía, está dispuesto a asumir el esfuerzo de pauperar su situación económica, de salir perjudicado económicamente a cambio de la recompensa de la independencia? Pues esto depende de la posición política de cada uno. Unos, y ya no hablo del pueblo, porque no hay un pueblo, es decir, no estamos ante una situación como Eslovenia, en donde el 90% casi de la población votó. Estamos en una situación en la que están posiciones bastante diferenciadas. Hay algunos que consideran que cualquier cosa, por muy cara que salga, está dispuesto a comprarla para conseguir eso. Hay otros que dicen, por ejemplo, puede alguno pensar en algún historiador que piense en el largo plazo y no en el corto y esté dispuesto a sacrificar una generación, ¿no? O si, lo digo porque ustedes tenían el debate entre los ingenieros y los abogados, ¿no? Sí. Pues aquí también incorpora usted la visión de los historiadores, en donde el tiempo es diferente a la concepción del tiempo, ¿no? Nosotros y esperamos que hay un contexto que se reflejó en una inquietud elevada, eso es lo que manifiesta. Si me permite un símil, porque yo creo que siempre hace más fácil. Nosotros cuando tenemos una huelga, las huelgas no resuelven problemas. Las huelgas muestran el poder o la posición de poder. Porque luego eso se ha de resolver en las mesas de negociación.
Yo creo que se constató una fuerza independentista potente, con lo cual lo único que pone de manifiesto no es que tengan la razón ni que representen el 100% del pueblo, pero sí que expresa un problema político importante. Segundo lugar, vimos otra manifestación el pasado domingo en el que manifiesta o se expresa de una forma también relevante la posición de catalanes, iba a decir otros, de catalanes, en el cual consideran que la posición actual es la adecuada, la correcta. Yo creo que el contexto actual hace que, igual que lo hizo Adolfo Suárez, que en muchos casos se pudo jugar la vida en un contexto de movimientos de sables, eso sí que era un contexto de movimientos de sables, tengamos a los políticos la capacidad de dialogar, de negociar, y no piensen solo en los réditos partidarios de determinadas decisiones. Obviamente, el problema catalán, la cuestión catalana, lleva más de 100 años. Se intentó dar respuesta con la Constitución del 78. Vamos a ver si ha sido suficiente, si no ha sido suficiente, si es necesaria la reforma de la Constitución en algunos ámbitos y en qué ámbitos. De ahí que sea bien visto esa apertura al diálogo, como decía nuestro presidente, de diálogo, no monólogos, de diálogo, de negociación y de pacto. Y que ese pacto, si es posible, aunque tenga coste electoral, no tenga coste de país, que es lo importante a la cual nos tenemos que referenciar todos. Por favor, Guillermo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y le deseo que tenga un buen día. Muchas gracias. El director económico de Fomento del Trabajo, que es, como los oyentes saben, la principal patronal en Cataluña. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien, gracias por tu interés. ¿Dónde estás? Pues trasladando la sede hoy, al menos hoy. ¿La nuestra? La nuestra no sabíamos. De Madrid a Barcelona. Vamos a ver si en es lo bueno que tiene San Sebastián de los Reyes. No hay tenemos sedes en todos los sitios. No hay movimiento. No hay movimiento independentista en Sanse, que yo sepa. En Alcobendas y La Moraleja, sí. La Moraleja, sí. Ahí hay un movimiento independentista. Sanse no, porque ya se independizó en su día de Alcobendas. Hace muchos años, como todos sabéis. Pero hay ese litigio territorial porque los ricos no quieren pagar lo que corresponde a las clases menos adineradas. Lo sabe el profesor. Ya empezamos con esta cosa del resentimiento. Pero vamos a ver, como ocurre con todos los movimientos independentistas. Los territorios que se quieren independizar siempre son aquellos que tienen un nivel de renta más elevado y que no quieren seguir aportando al conjunto. La Moraleja y Alcobendas. Eso vale para la Moraleja y vale para... Entonces, has trasladado tu sede, tu sede social, Ignacio, tu propia sede social, a Onda Cero Villajoyosa. Exacto, hoy a Onda Cero Villajoyosa. Ya sabes que la ventaja que tiene la bolsa española es que funciona en toda España y en todos los sitios. Es la ventaja de estar tecnológicamente súper avanzados. Date cuenta que la bolsa española, después de Toronto, fue la primera del mundo, la segunda concretamente del mundo, capaz de hacerlo todo por Internet. Una maravilla. Esto de la tecnología es así. ¿Y cómo amanece entonces el día en lo económico en Villajoyosa? Pues mira, en Villajoyosa y en el resto de España amanece el día el IBEX 35 con intentos muy serios, pero no lo consigue. La verdad es que intenta reconquistar los 10.300 puntos, pero se está resistiendo. Sube ahora mismo una décima porcentual. Son los valores industriales los que están tirando del carro, como es el caso de Arcelor, pero también se ve, por ejemplo, la fuerte subida que está teniendo ahora mismo el Banco Sabadell o Grifols, que están subiendo, en el caso del Sabadell, un 0,90%, en el caso de Grifols, la farmacéutica catalana, un 0,72% de subida. Deciros que hay preocupación, como hemos escuchado ahora mismo al representante, al director económico de Fomento del Trabajo, ¿no? Hay preocupación en Cataluña por la situación económica y por la situación empresarial. Por ejemplo, en un puente como el del Pilar, uno de los mejores puentes desde el punto de vista turístico, pues en Cataluña hay temor a una caída de las reservas. Se habla de un 30% de las reservas hoteleras en este puente respecto a lo que estaba previsto, pero también llegan buenas noticias, porque no todo va a
ser malo. Por ejemplo, Deutsche Bank, el principal banco alemán, dice que ve menos riesgos en España, que ve menos riesgos de ruptura y ha decidido cambiar su recomendación a sobreponderar. ¿Esto qué significa? Pues que recomienda comprar activos españoles, activos de deuda pública española. La prima de riesgo, por cierto, ha mejorado a los 118 puntos. El Santander, el principal banco español, mejora las previsiones de crecimiento de nuestro país al 2,8% para el año que viene. Esto significa que es más optimista que el propio gobierno. Ya veremos a ver qué es lo que manda a Bruselas en ese, como comentábamos ayer, en ese plan presupuestario, que no lo ve tan claro, o al menos no tan optimista como lo ve el Santander. Y muy pendientes a Bruselas, porque va a dar luz verde ya oficialmente, algo que ya sabemos que va a tener autorización, que es la OPA de la italiana Atlantia por Abertis, pero el miércoles esto se va a liar. Esto va a ser una batalla por el control de esta compañía de concesiones de autopistas y también de satélites, algunos de ellos muy, muy interesantes para defensa, porque el miércoles Hochtief, que es la filial alemana de la constructora española ACS, se reúne precisamente para lanzar una contra-OPA. Esa va a ser la batalla de Abertis, la batalla que no es del Atlántico, pero sí del Mediterráneo. Ignacio, que tengas un buen día, cuídate. Muchas gracias, mi amable. Vamos camino de las 10 menos 20 minutos de la mañana, ¿no? Bueno, ¿quién tiene el enorme disgusto de resultar indultado por ti esta mañana? Vamos a indultar al rey Felipe VI en la terapia de grupo que hizo ayer gravitar, obteniendo la adhesión popular de las calles y la institucional y la mediática. Aquí está Juan Lucas, también invitado él, o sea que prácticamente menos el profesor ha ido todo el mundo. Por Pilar Cernuda estaba también. Claro, menos el profesor prácticamente todo el mundo, porque Alsina no quiso ir, porque estaba invitado, no quiso ir. Yo me solidaricé con el profesor Rodríguez Brown. Es por eso. Profesor que estaba un poquito más encogido de lo habitual. Toda la ausencia de Alsina como un desafío. Esto no lo tenía escrito. Un desafío ¿a quién exactamente? Bueno, a los competidores que sí estuvieron. Bueno, decía esta solidaridad que engendran las situaciones de emergencia y la unanimidad que concitó el discurso del rey el 3 de octubre. Ayer acudí yo mismo a cumplimentarlo en nombre propio de este programa, Carlos, pero no sabría si felicitarle por la fiesta nacional o acompañarle en el sentimiento a semejanza de los funerales, pues era un besamanos de ambiguas sensaciones, felices acaso en la dicha constitucional, Caraballo, pero preocupados en la desdicha de la crisis catalana. Ha sido el rey estos días el punto de referencia, ha reaccionado con aplomo y gravedad y ha marcado el camino de la patria exigiendo la restauración del orden constitucional, que era la manera de estimular la pasividad de Rajoy y de neutralizar la posición especulativa de Pedro Sánchez. Ayer, lo hemos dicho, se personó sin corbata al líder socialista, un gesto de desahogo formal y conceptual, pues su transgresión al protocolo se añadió a la petulancia con que él mismo presumía de haber convencido a Rajoy de aplicar una versión quirúrgica del artículo 155. Aplicarlo pero poco, pues la independencia de Cataluña se ha declarado pero poco igualmente. Y no sabía qué decirle yo al rey en el trance del besamanos, le hubiera dado las gracias y hasta un abrazo, Carlos. Y le habría regalado... Has dicho que no te daba tiempo a tantas cosas. Le habría regalado incluso un collarín de titanio. Pero el momento de intimidad fue tan breve que solo pude decirle señor, y no me parece una mala solución, implica respeto, implica solemnidad, reconocimiento. Señor no me convierte en un cortesano ni en una ordenanza, pero sí supone un énfasis monárquico del que no me arrepiento, por mucho que mi himno favorito siga siendo este. Es un pedazo de himno, a mí me encanta. Podéis haberlo cantado todos ayer en el Palacio Real. ¿Pero y el del Atleti? Este himno y me hago francés inmediatamente. Estás, quizá Juan Ramón Lucas, buenos días. Buenos días, perdona que ha intervenido. Poniendo a la misma altura la Marsellesa y el himno del Atlético de Madrid. Desde el punto de vista emocional, debería estar primero el Atlético de Madrid. Es más hermoso. Bien. Es más hermoso. Sé que te estabas hablando. Cuando hablamos de himnos no hablamos de estética, de emoción, del estómago. Es muy bonito. Pues eso, es emocionante además. Yo me veo en París. Asaltando la Bastilla. Marsella. ¿Cuánto dura el himno? Armas, lo que nos hace falta aquí. ¿Cuánto dura el himno completo? A las armas. 10 minutos le quedan. Sí. Bien, lo escuchamos íntegramente. Oye, ¿sabes? Ayer me encontré en distintos momentos de la recepción a Pilar y a Rubén. No son varios, es que
Pilar me presentó a la nueva directora de 20 Minutos. Sí, Encarna, una tipa estupendísima, Encarna Semitierno. Estuvo trabajando mucho y bien, ¿eh? Sí, es muy bueno. Estuvo hablando con todo el mundo, presentándose todo el mundo. Sí, aparte, bueno. Por fin alguien cuenta algo interesante de la recepción de ayer. Sí, muchas cosas te hemos contado. Bueno, mucho más. Mucho más. Pero ya lo habéis contado todos vosotros. No, pero hay mucho más. ¿Qué te pasa, Caraballo? No pasa nada, estás ahí muy lejos. A Caraballo tampoco estuvo, ¿no? No, pero es que... Pero él no quería ir. Él no quería ir. Aquí el que está realmente dolido, amargado, es aquí el No profesor. veo por qué. No, Caraballo está dolido y amargado porque la última vez que dijo algo en el programa fue a las 9:05. Es por eso. Sí, bueno, hay dos posiciones. Tengo que decirte que no me he equivocado en el emoticono de WhatsApp, que creí que me había equivocado, pero no me he equivocado. Caraballo tengo el WhatsApp a mano, no que sé le lo que has invitaran para rechazar la invitación. Eso es muy de Caraballo. No. El profesor, ahora no vale rectificar. El profesor quería que le invitaran, ¿no? Y creo que eso lo encontradizo. Yo lo que he dicho que no tengo ningún interés en ir a ese tipo de actos. Se le ha hecho el encontradizo el profesor. ¿Cómo puedes decir eso, Caraballo? Pero Caraballo quería esto. Pero vamos, absolutamente ningún interés. Fíjate, desde la soberbia. Sí, pero desde una soberbia insólita en una persona como tú, humilde, trabajadora y española. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, voy a lo mío, que es lo humilde que es ir con traje de terciopelo. Vas a llevar un traje de terciopelo. Con eso te por ahí no, por ahí no. Guapísimo. Un traje de terciopelo. Guapísimo. Muy caluroso, me lo dijo la reina. Estábamos todos guapísimos. Pero Rubén, no estás pasando demasiado calor. Sí. Sí, comentario técnico, pues así es. No era de terciopelo, parecía terciopelo, pero no era de terciopelo. Un paño de muchísima calidad. Era una camisa muy bonita de cuadros y una corbata muy pintona. Sí, va muy bien, Rubén. Ajá, y tú estás muy guapo también. Muchas gracias, Pilar. Tú también estabas muy bien. No, a ver, el paño era... Todo el mundo lo decía. ¿Qué calidad tiene el paño de esa chaqueta? Bueno, vámonos. Aún está la marsellesa. ¿De qué vamos a hablar? Se supone que he venido aquí para hablar de qué vamos a hablar con los oyentes. No. ¿De qué? No sabéis que se puede hacer un chiste fácil y malo, pero no vaya a ser yo quien lo haga. Alguien lo hará seguro. Claro, sí, Hoy es el Día Mundial del Huevo. Ya está, suficiente. ¿Siguiente tema? Siguiente tema. Entonces, no sé si me miras así. El asunto es... Desde el año 64. No es un chiste. ¿Desde el año 64 es el Día del Huevo, en serio? El segundo viernes de cada mes de octubre. Así ¿Por qué? Entonces, ¿qué sirve? Se trata de vender más huevos. Y no podemos poner la marsellesa. Yo estoy intentando cuál sería el chiste fácil. Hoy es el Día Internacional del Huevo. Pero no te lo voy a poner tan fácil, pero está muy... En este momento ya está. Y ahí. Pero ¿a dónde voy? Puedes empezar con la polémica tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. No, quiero que los oyentes nos cuenten. ¿Por qué no haces el día del himno, por ejemplo? Ahí ponemos la marsellesa. Bueno, pondré luego la marsellesa como himno del huevo, que a lo mejor conseguimos institucionalizarlo también. No, se trata de que nos hablen de recetas de huevo. Cosas que se hacen con huevo. ¿Y alguien ha sido capaz de hacer el huevo de Colón, ponerlo así en el... el huevo de Colón era el chiste fácil. Todo esto es para decir que pedimos recetas con huevos. Caraballo, no te vuelvo a llevar... Eso es. No te vuelvo a llevar a San Fermín. 9-1. 4, 2, 6. O sea que son recetas, ¿no? 25, 99 y 609 83 10 34. Gracias, Carlos. ¿Lo he dado bien? Sí, lo has dado perfectamente. Pues me ha salido así sin pensarlo. Juega a la lotería entonces. Muy bien, adiós. Oye, Caraballo está revelándose como el Tony Baños del Sur. No, Caraballo está resentido y soberbio. Pero está intratable. Soberbio no le hace atención. El chiste era el huevo de Colón. Que te vaya. Pero voy a darle una voz a Roberto. El hombre ahí con su móvil. Buenos días, Roberto. Buenos días, Carlos. ¿Podrías tú, por favor, repartir unos Callahan para que estas personas se marchen de una vez? Sí, porque además ya sabes que los zapatos Callahan Adaptation estarán hechos para ofrecer una experiencia única al caminar que nos proporciona a todos un excelente nivel de comodidad, rendimiento y calidad cuando abandonamos los estudios de Onda Cero y cuando vamos por todas partes. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie, se adapta a ti. Adiós, profesor. Adiós, liberales. Que disfrute usted del puente. Lo haré. Adiós, Pilar, que tengas un buen día. Y tú también. Lo mismo para Javier Caraballo. Hasta el próximo día, Javier. Muy buenos días. Qué soberbio eres, Javier, soberbio. Como ha dicho, no pienso ir nunca, ¿no? Ha dicho, ¿no? No me gusta ir a esos sitios. ¿La patria qué? ¿La patria no cuenta o qué, Javier? Vamos camino de las 10. En 4 minutos las 9. La patria no. Sean bienvenidos a esta nueva mañana de radio. Estamos ya en el 13º día del mes de octubre, que es un viernes, en realidad es otro día de en medio en esta semana. Estamos en medio del puente,
entre el festivo de la fiesta nacional y el fin de semana que, como quien dice, pues ya está comenzando. O sea que es un día libre para muchos millones de españoles puentistas, pero no lo es para los ministros de Mariano Rajoy, que hasta ahora ya van camino del Palacio de la Moncloa, porque a las 9 hay Consejo de Ministros, sin noticias todavía de GURB. No se sabe cuál va a ser la respuesta del presidente Puigdemont al requerimiento que le ha hecho el gobierno de España en aplicación, como dice el Burofax, en aplicación del 155. Bueno, el gobierno le ha dado cuartelillo hasta el lunes al señor Puigdemont por si tiene a bien aprovechar esta última oportunidad y agarrar la puerta de emergencia, bien renegando de la declaración de independencia que sí hizo, bien convocando elecciones autonómicas antes de que el gobierno central las convoque por él. Entre tanto, mientras los aliados del independentismo en el Congreso de los Diputados y en el Ayuntamiento de Barcelona, es decir, Pablo Iglesias y Ada Colau, no se cansan de agradecerle a Puigdemont la generosidad encomiable, la grandeza inconmensurable que acreditó, dicen ellos, al no declarar la independencia, aun declarándola, embarrando de confusión el tablero y embarrando de confusión sobre todo las beatíficas cabezas de Ada Colau y de Pablo Iglesias. Entre tanto, a Puigdemont empiezan a apretarle los fervorosos partidarios de mandar el autogobierno catalán definitivamente a tomar viento. Le están empujando para que dé el paso y pise el acelerador al Hotel Maïluis en el Gran Cañón. Ha durado poco la pamema esta de la independencia a plazos, la búsqueda de mediadores y la impostura del diálogo, ¿no? Miren, 3 empujones en las últimas 24 horas, a saber, primero, el hermano de Maragall, Ernest Maragall, que en otro tiempo fue socialista y desde hace ya mucho tiempo es independentista y de Esquerra Republicana. Sostiene Maragall que el mensaje que ha emitido Madrid es rendición o represión, mi reino por un eslogan, y que en vista de ello hay que aplicar ya la declaración unilateral de independencia. Asumir el riesgo de la libertad, lo llama el señor Maragall. La libertad que puede perder Puigdemont, claro. Porque Maragall, que es eurodiputado, no corre riesgo alguno de que le pase nada. Desde el palco siempre resulta fácil gritarle al matador que se arrime, ¿no? Si lo empitonan, pues ya saldrá otro a terminar la faena. Segundo empujón del día de ayer a Puigdemont, Oriol Junqueras, vicepresidente económico y espantador jefe de empresas en Cataluña. Cada vez que abre el pico se le va una decena, que se ha sumado a las tesis de su colega Maragall y ha publicado un tuit en el que dice totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el otro. Es decir, que Junqueras está empujando a Puigdemont para que declare unilateralmente la independencia si es que no la ha declarado todavía. Bueno, Junqueras está dispuesto él a declarar él mismo entonces la independencia. O sea que si Puigdemont al final se raja, pues siempre puede aparecer Junqueras para subirse él al balcón y que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera o el abad de Montserrat quiera, porque a estos efectos poco importa. Y tercer empujón de la jornada de ayer, la Asociación de Movilización Callejera que se hace llamar pretenciosamente Asamblea Nacional Catalana y que lidera un ciudadano de nombre Jordi Sánchez, investigado por sedición en la Audiencia Nacional. Ayer esta asociación anunció que había reunido a su secretariado, de comunicado de inspiración soviética, ha reunido a su secretariado y ha emitido un comunicado que viene a decir, señora, que como España ha dicho que no quiere ningún diálogo, no tiene sentido mantener suspendida la declaración de independencia e insta por ello al Parlamento a levantar la suspensión y al gobierno autonómico a poner ya en marcha la ley fundacional de la República Catalana. Miren, este comunicado tiene un enorme mérito, porque no es fácil amontonar más mentiras en menos líneas. Es mentira que España haya dicho que no quiere ningún diálogo. Lo que ha dicho la mayoría del Parlamento esta semana, las Cortes, es que está dispuesto a dialogar de todo, incluido el derecho de autodeterminación. A lo que no está dispuesto es a someterse al chantaje de reconocer el derecho de autodeterminación como condición previa para abrir un diálogo. Es mentira que el Parlamento haya suspendido la declaración de independencia. Puigdemont lo propuso, pero al Parlamento nadie le ha dado la oportunidad de pronunciarse sobre esa propuesta. Y es mentira que se pueda implementar, como dice la ANC, la ley fundacional de la República Catalana, porque las leyes inconstitucionales no se pueden implementar, no entran en vigor en ningún caso. Paréntesis, observen ustedes que
en el libro de instrucciones independentista, los actos de ruptura siempre son una reacción a lo que hacen los otros. Declaramos la independencia porque Madrid no quiere diálogo. Esta milonga que venimos escuchando toda la semana. La culpa siempre la tiene el prójimo, que no les deja a ellos otra salida, ¿no? Entonces el independentismo reactivo, ¿no? O cómo llegar al balcón a rastras. Cierro paréntesis. Puigdemont, todo lo que hemos sabido de él en las últimas horas es que se fue a la CNN a decir que aplicar el 155 es un mistake, o sea, un error, y que publicó un tuit en el que hace suyo el eslogan de que él tiende la mano y el gobierno le da un regletazo. Este es el salmo responsorial, Rajoy pecador, Puigdemont santo. Si es esto lo que va a contestar al requerimiento del gobierno, solo él lo sabe. Bueno, igual él ni siquiera él puede que lo sepa a estas horas. Ayer en la recepción del Palacio Real, de la que luego hablaremos más despacio, había mejores impresiones que hace una semana sobre cómo pueden discurrir a partir de ahora las cosas. Basadas esas impresiones en la idea, probablemente equivocada, de que Puigdemont está buscando una salida porque el bloque independentista se le resquebraja. En realidad todos los indicios que ahora mismo existen apuntan a que el presidente el lunes se marcará otra pirueta en su respuesta a ese requerimiento. La cuestión no es tanto qué pasa si contesta sí o si contesta no, sino qué pasa si contesta con el mismo retorcimiento y el mismo afán de descolocar que exhibió el otro día en el Parlamento Autonómico. Si usted hace el ejercicio de ponerse en la cabeza de Puigdemont, que entiendo que es un ejercicio doloroso a esta hora de la mañana, claro, lo más coherente sería que Puigdemont respondiera: estimados señores del Consejo de Ministros, en respuesta a su requerimiento para que les confirme si mi declaración ante el Pleno del Parlamento implica una declaración de independencia, reproduzco mi declaración en el Pleno del Parlamento y ya ustedes la interpretan como quieran. I les adjunto el audio por si facilitara su tarea. Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Y a partir de ahí, pues que sea el destinatario de la respuesta quien interprete si esto es un sí o es un no. Sabemos que en el requerimiento se le ha dicho al señor Puigdemont que cualquier otra respuesta distinta a una simple afirmación o negación se va a interpretar como una confirmación. Es esto de diga usted sí o no, no enrede más. Sabemos que eso es así. Pero claro, es paradójico que se le pregunte a un señor qué es lo que dijo, habiéndolo dicho en una sesión parlamentaria transmitida por todas las radios y televisiones de este país y cuyo contenido imagino que estará transcrito en el diario de sesiones. Si es que la señora Danvers, o sea, la señora Forcadell, no se ha cargado también a las taquígrafas a estas alturas ya de la película. Es revelador que aquellos que con más contundencia están diciendo que no hubo declaración de independencia sean los mismos que le han venido haciendo el juego a Puigdemont durante todo este proceso. Y que quien se resista a decirlo así de claro sea el propio Puigdemont y su cohorte de consejeros, asesores y asimilados. Por no hablar de los abajofirmantes de la proclamación oficiosa de la República Libre y Soberana de Cataluña. Ese documento, suscrito con pompa y circunstancia, que a efectos jurídicos tendrá el mismo valor que una servilleta, pero que a efectos políticos es la más fiel transcripción de lo que el presidente, o capitán mi capitán, dijo puertas adentro de la Cámara. A la independencia por la servilleta. Carlos Alsina, en Onda Cero. Desde ahora y hasta las 10 en punto de la mañana, aquí en Onda Cero van a escuchar más de una voz y más de una opinión y más de un punto de vista en la cuenta atrás en la que estamos ya hacia el próximo lunes, contando las horas que nos separan de las 10 de la mañana de ese día. El presidente Puigdemont tiene 5 días para convocar en las elecciones. Al principio tenía 5 días, pero ahora ya solo le quedan 3. Inés Arrimadas le sugiere a Puigdemont que convoque elecciones y termine ya con este despropósito. Quedan 3 días para que venza el primer plazo, lunes por la mañana, 6 para el segundo plazo, que es el del jueves y que ya es el definitivo. El estribillo del gobierno autonómico catalán ya sabemos cuál es. Dice que esto de amagar con la aplicación del 155 no es manera de iniciar un diálogo. Después del debate de ayer tenemos la percepción de que el gobierno y el PSOE tienen más ganas de 155 que de diálogo. No se entiende No se entiende nada, dice el señor Rull del PDeCAT. Hombre, a él se le entiende todo. A la consejera de Trabajo, la señora Bassa,
No se le ha escuchado una palabra todavía de inquietud por la fuga de empresas que dan trabajo a los catalanes, pero sí se le escuchó ayer dar respuesta, la suya, al requerimiento del gobierno. La resposta és el discurs que va fer el mateix president i la declaració d'independència que varen signar 72 diputats. La respuesta es el discurso que hizo el presidente y el documento que firmaron 72 diputados, el documento de la Declaración de Independencia, o sea, el reconocimiento de que el gobierno al que pertenece esta señora y ella misma está incumpliendo todas sus obligaciones constitucionales. A las 9 escucharemos, como cada viernes, la firma de Fernando Savater, con Ignacio Rodríguez Burgos, el análisis económico del día. Ignacio, buenos días. Buenos días, Carlos. Y además hoy en la animación del programa, e incluso en el análisis, está el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, gracias por tu interés. Qué genuino. Que sé que es sincero. Esto ya es un número de animación. Sí, claro. Fenomenal, ¿eh? Pilar Cernuda, buenos días, Pilar. Buenos días. Yo me pido eso de que ponen una señora en una caja y otro le corta por la mitad y luego lo separan y luego lo juntan. ¿Te pides ser la señora de la caja? Sí, siempre he querido ser eso. Siempre he querido ser eso. ¿Sabes que no siempre sale bien el truco? Ya, pero yo siempre he querido hacer eso. ¿En serio? Sí, soy una machada para ver si me entero de qué pasa ahí en esa caja. Bueno, aquí continúa, que le vamos a hacer Rubén Amón. Buenos días. Yo me pido el puesto del mago. Sí, claro. No, contigo no. ¿Y quién me falta en Sevilla? Javier Caraballo. Buenos días, Javier. Bueno, muy buenos días. Javier sí que anima el programa. Sí, claro. Tienes que aprender todos a saludar con el ímpetu, con el lenguaje Caraballo. Rubén lo intenta, ¿eh? La cosa andaluz. Buenos días. Que además ayer no tuvimos tiempo para abordar el debate que habíamos prometido, de manera que será esta mañana cuando hablemos de la patata. España sigue teniendo el problema de dos tipos de patata, ¿no? La patata catalana y la euskal patata. Hay patatas valencianas, murcianas, de las Baleares. Hay muchas patatas aquí. No habló de las papas canarias ni de las gallegas, pero es que no habló de las patatas españolas. Y hay mucha gente que quiere que le hablen de las patatas españolas. Bueno, retomaremos este asunto de la patata atendiendo a la insistencia de Javier Caraballo, que le ha dedicado un artículo a este asunto en El Confidencial. Sí. Está muy bien. Un artículo dedicado al nacionalismo como tubérculo, que es un planteamiento creo que muy Está interesante. muy bien, muy acertado. Tuberculosis incluso. Eché en tu artículo más elogio al cachelo, Javier. Sí. Sí. Bueno, ayer Ahí me defraudaste un poco. Onega defendió que la patata gallega es la patata. Sí. Y que lo demás son sucedáneos. Y tiene toda la razón. Sí, Tiene toda la razón. El nombre es una adulteración de patata, porque la patata es papa. Y luego hay una adulteración a lo largo del tiempo entre patata y batata, que también es el mismo tubérculo, también viene de allí y es dulce. Porque hay una construcción ahí de Igual no patata, era patata. esta la idea, Javier. Sí, este es el punto erudito de... Yo creía que era alegórico tu artículo. No, era literal. Y era técnico, ¿no? Era absolutamente alegórico. Bueno, así con suena esa última referencia a los papas la fritas, mañana que de la son muy radio. andaluz. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Muy buenos días, señor Alsina. Pues además de la patata, estos otros asuntos que tú nos planteas esta mañana, o este otro asunto. Ayer me quedé con ganas de patatas, pero bueno, este viernes políticamente es como un jueves, creo que lo decías tú antes, porque queda en medio del día de la fiesta nacional y del próximo lunes, en que pasará todo. Responderá Puigdemont al requerimiento del gobierno y pasarán por la Audiencia Nacional los señores Trapero, Sánchez y Cuixart. Día, por tanto, de transición. Sobre lo visto, 3 escenarios. Madrid. Hubo proclamación de la independencia. Dice, pero si hablas con un ingeniero, dice, por decir una profesión ajena, dice, te dice taxativamente que sí que hubo proclamación de la independencia. ¿Podemos llamar a un ingeniero, por favor? Tenemos uno que ha venido, compañero de colegio. Es que además dijo además ingeniero. Casualidad. De telecomunicaciones. Jorge María Sube. E interpreta que hubo declaración de independencia. Sí, hace un gesto afirmativo. Sí, claro. Gracias. Bueno, pues, sin embargo, un profesional de la judicatura te dice que no. Leyendo estrictamente las palabras de Puigdemont sale que no hubo proclamación oficial de independencia. Yo creo que ayer lo difícil era sustraerse a la propia atmósfera de autosatisfacción, de autoconvicción en el que todos incurríamos, ¿no? Yo creo que se demostró en las calles este ejercicio de fervor hacia el ejército, hacia el rey, en las calles también durante el itinerario, ¿no? Hacia el propio Palacio de Oriente.
lo bien que estábamos nosotros con nosotros mismos y todas las asperezas que se habían limado hasta el extremo de que veíamos escenas de convivencia política inconcebible hace 5 semanas o 6, ¿no? Porque aparte de la afluencia de ministros socialistas de otros gobiernos, empezando por el de González, había conciliábulos donde la discrepancia era muy evidente y donde ha llegado hasta olvidarse, acordaos, el 12 de octubre como fiesta del genocidio español en las Américas, ¿no? Que era el gran debate, ¿no? Pero creo que este ejercicio de autoconvicción, aparte de estar justificado por el discurso del rey, también lo estaba casi con una superstición respecto a lo que realmente está ocurriendo en Cataluña y lo inflamable que es esa sociedad. Y por eso cuando trascendían ayer los conciliábulos la idea de que los Jordis iban a ser mandados a prisión el lunes, y el valor simbólico que tenía esa iniciativa, aparte del judicial, y la capacidad movilizadora de los dos Jordis con la Òmnium Cultural y con la ANC, que son dos estructuras poderosísimas de movilización, ¿cuánto iba a faltar para que ese bidón de nitroglicerina, al agitarlo, volviera otra vez a incendiarse, ¿no? Y yo creo que estábamos en la satisfacción, pero también en el ay, ¿no? En esta sensación de precariedad, sobre todo escuchando testimonios de gente que está viviendo en Cataluña y que tiene una percepción mucho menos entusiasta del hábitat que ayer creamos de autosatisfacción. Los miserables excluidos de los oropeles del poder, ¿podemos hablar? Tú sí, Javier, creo que... Bueno, depende de lo que vayas a decir. No, pero estoy pensando que aunque yo fui excluido si lo que vas a conseguir es que Palacio, no te inviten nunca, yo sí pues... estuve en el desfile. Ajá, muy bien. Eso me habilita, ¿no? Porque no hacía falta invitación. Naturalmente que fue por eso. Claro. Lo digo, podemos hablar Javier y yo tengo ese título, sí. Yo estuve en el desfile. Igual Javier, ¿lo viste por la tele, Javier? No, pero sí, yo reivindico no ir a esos actos, pero es que ahora pero la arrogancia otra vez, de verdad, Javier, sí. Te pierde. Podemos o sea, tú vas a hablar como espectador del desfile y Caraballo va a hablar como alguien que en realidad no tuvo igual, ninguna participación en nada de lo que sucedió. Que se jacta de no haber visto nada. Programa plural. Adelante, se jacta Caraballo de no haber estado ni haber visto nada ni querer ni nada, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces podemos adelante con ello, profesor. Vamos a ver. La idea de asombrarse porque haya tantas personas que crean que de alguna manera el conflicto está encauzado, digamos, pues es legítima en el sentido de que parece bastante absurdo. No hay ningún fundamento, digamos, para decir que esto ya está, que esto se arregló. Evidentemente uno podría conjeturar o decir que es una pura fantasía. Sin embargo, como esto es un proceso que obviamente tiene un desenlace que desconocemos, podemos plantear hipótesis, pero desconocemos el proceso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo vamos juzgando día a día. Y según van pasando cosas, vamos incorporando esos elementos a nuestra función, digamos, ¿no? Para intentar entender lo que está pasando. Y en ese sentido, yo creo que tiene lógica que haya un ambiente mejor que el que había la semana pasada. Si uno va combinando todas las cosas, desde el discurso del rey hasta el desfile, que aprovecho para decir que estuvo muy bien, aunque yo voy todos los años, antes iba con mis hijos, ahora voy con mis nietos, estuvo muy bien, había mucha gente y había un ambiente pues magnífico y probablemente, según dicen, había más gente que en otros años. Bueno, entonces me parece legítimo, si mezclamos todos estos argumentos, que la conclusión, digamos, sea pues una conclusión relativamente más optimista a la hora de encauzar el problema que el que había antes. Pero porque en realidad lo que ha ocurrido es que aún no se ha producido aquello que esperábamos que se produjera el mismo martes por la noche o el miércoles por la mañana, una vez que Puigdemont hubiera hecho la declaración de independencia. En realidad el gobierno, entiendo yo, lo que ha hecho es introducir unos días entre medias con el objetivo de que si Puigdemont lo desea o su partido por fin se digna a tomar una posición, digamos, más activa, sepa que tiene el último comodín para no llegar a mandar el autogobierno a tomar viento del todo, ¿no? Se han dicho hasta el lunes o hasta el jueves. Pero a mí me cuesta mucho trabajo creer que el gobierno, cuando dice Soraya Sáenz de Santa María, nos contaba ahora Pilar Cernuda, pues que dependes a quién le preguntes, te dicen que ha declarado la independencia o que no. Si le preguntas a un jurista, te dice que no. Si le preguntas a un ingeniero, te dice que sí. Ya. Y si le preguntas al gobierno de España, ¿qué dice? Porque quien tiene que interpretar en última instancia si Puigdemont ha declarado o no la independencia es el gobierno de España
y le va a tocar hacerlo el lunes por la mañana si Puigdemont no responde, por ejemplo. Y no necesitaba la respuesta a la pregunta capciosa. Pero vamos a ver, pero es que ese debate, yo si me permitís un momento, ese debate... El requerimiento es una manera de poner en marcha el 155, pero a la vez darse unos días para que no llegue pero la respuesta va a acabar llegando, porque ninguno, yo creo que no nos imaginamos a Puigdemont a estas alturas diciendo... pues no declaré la independencia. Luego firmé, es verdad, un documento con otros 71 diputados que dice que nos reconozcan ya la República Soberana y Libre de Cataluña. Pero yo no hice eso yo creo que es difícil esperar esa respuesta. Creo que es más probable esto que decía ayer la consejera Bassa, ¿no? Que el señor Puigdemont le envíe al gobierno de España su propio discurso del martes. Usted me pregunta si he declarado la independencia, pues usted verá si claro, la he pues declarado. yo creo que eso explica lo de Soraya, que dice, si nos manda ese papel, evidentemente ya le hemos dado a gente experta para intentar ver qué dice el papel exactamente desde el punto de vista judicial, y cuando dice, si hablas con un juez, te dice que esto es no independencia, y si hablas con un ingeniero, que lo dijo ella, pues te dice que sí. Javier Caraballo igual quiere participar en la tertulia, ahora que lo pienso. Sí, es verdad. Es que a mí me parece que el debate sobre si Puigdemont ha declarado o no ha declarado la independencia es bastante estéril. Es un debate que dentro de 3 días no le va a interesar a nadie, ni siquiera ahora tendría que interesarle a nadie, porque no tiene ningún sentido. Puigdemont en el Parlamento hizo una declaración ambigua, calculadamente ambigua, de independencia, y yo no sé por qué tenemos que... Sí, caluroso. Sí, es verdad que fuiste confundido con observó la reina, y no es broma, me observó la reina. Te dijo, camarero, por favor. ¿No estás pasando mucho calor con esa chaqueta, doctor Amón? Te dijo. Pero... Bueno, doctor Amón no dijo Rubén, porque... Sí. En fin. Pero estaba verdaderamente francamente atractivo. Muy guapo, muy elegante. Podemos decir lo mismo de Pedro Sánchez, ¿verdad, Pilar? La chaqueta de terciopelo en esta época pues del año, en verano. Verano, como duda protocolaria, digo. No, es decir, yo es que no acabo de entender que haya gente que te identifique la supuesta progresía o el supuesto izquierdismo con la educación incluso. Con la corbata. No, pues estamos estudiando el terciopelo. 35 no, me estamos refiero con la ausencia de corbata de Pedro Sánchez. O sea, a ver, es que tú no estabas. Es ridículo. Es un poco Confusa ridículo. No lo entendería. Yo creo que está haciendo ahora un trabajo importante y serio, y lo ayer fue un poco patochada, ¿no? Era ¿por qué? ¿Por qué? Si no tiene que ver la izquierda, ni tiene que ver el progresismo. Allí había gente de la izquierda importantísima, con un bagaje político incuestionable de su propio partido, e iban impecables todos. Y quitarse la corbata me parece, insisto, ridículo. ¿Pero por qué? Incluso no ponerse. No, Javier, porque hay unas indicaciones protocolarias. Claro, tú puedes atenderte a ellas o no, incluso puedes no ir. Claro, pero una vez que te invitan a una casa y te dicen cómo tienes que ir, pues por educación y no por otro motivo, por educación se pone uno la corbata. Solo por educación. No tiene nada que ver con tus ideales políticos ni con el papel que estás dispuesto a desempeñar. A eso me refiero, Javier. Yo no voy a hacer una defensa de la corbata. Pero si vamos a ver... Que establece un código, y si tú vas a una mezquita, ¿verdad que te quitas las zapatillas? Y igual que... Cubiertos y vas entiendo que no se concede nunca la posibilidad de que se haya equivocado, sino que lo ha hecho por despecho. No, tú eres muy sanchista. Te lo ponían por escrito. Pero que a mí estos debates me encantan. Una de las pocas cosas que me reconciliaron ayer, por ejemplo, con España, fue ver que en el gobierno vasco hay un debate sobre el nudo de la corbata de Urkullu. El nudo Windsor de Urkullu. Sí, exactamente. Entonces, es que me parece fantástico esos síntomas de normalidad, que haya un ciudadano en el País Vasco interesado. Pero Sánchez siempre igual. Pero Javier, cuando el Windsor ya no se lleva, pues me parece fantástico. Javier, cuando te ponen en el tarjetón de invitación, que no son tarjetones, que te lo manda ya por el correo, y te dicen qué se pide, pues el tipo de uniforme que deben llevar los militares, que las mujeres tienen que ir con traje corto, que no tiene que ser traje, pero puede decir que los hombres tienen que ir, en fin. Pero sobre todo porque Pedro Sánchez lo sabe, y porque lo sabe no se la pone. O sea, que no parezca esto un gesto de normalidad, sino precisamente cómo voy a destacar yo como indumentaria. Claro, destaca el pope ortodoxo con sus túnicas negras y sus cadenas, y destaca el que no lleva la corbata, pero lo sabe Pedro Sánchez, claro que lo sabe. Enseguida entraremos en el debate de fondo sobre la cuestión que nos ocupa. Yo pensé que era en cuanto al profesor Rodríguez Brown, si lo desea, emita alguna opinión respecto de la no corbata de Pedro Sánchez. No lo sé, porque yo estoy en el grupo de los no invitados, que también es duro ser excluido. Porque además tú dices a pesar del gobierno, pero no a pesar de la monarquía, ¿no? Claro, no, yo soy monárquico, claro. Igual se confundió su majestad y pensó que decía yo. A ver si me ha llegado a mí tu invitación al correo del programa, y
y no te la he... Muy probable, no eso sí que es probable. A mí no me extrañaría nada conociéndote. Pero tú hubieras llevado corbata, ¿no? De haber sido por invitado. Dios, naturalmente. La llevas siempre menos hoy. Naturalmente, hombre. Sí. Voy bien vestido, por ejemplo, hoy. Que... Yo una vez fui a un restaurante con el profesor Rodríguez Brown, que nos había convocado... Esto ya es el debate en profundidad, ¿no? Esta es la parte profunda del debate. ¿Y qué pasó? Y yo no llevaba corbata porque no sabía que había que llevarla. Y entonces cuando entramos al restaurante, nada más cruzar el umbral del restaurante, una compañera que también venía con nosotros me dijo, no llevas corbata, no vas a poder entrar. Y dije, pero, por favor, ¿cómo es posible? Soy el presentador de un programa de radio. Usted no sabe con quién está hablando. Eso es lo que dijo. Me dijeron, no, en este restaurante no se puede entrar si uno no lleva corbata. Entonces, pues ya es mala suerte, vamos a ver qué sucede. Y entonces una mujer muy amable, una señora que trabajaba en el restaurante, nada más verme, me dijo, por favor, ¿me puede acompañar un momento a una sala que tenemos aquí al lado? Sí. Y en la sala, muy amablemente, de una manera muy educada y sin reprocharme nada, me dijo, le voy a enseñar una colección de corbatas que tenemos aquí a disposición de los comensales que no han traído la suya. Entonces, elija usted la que quiera para poder acceder al restaurante. Claro, esto es muy normal en los sitios donde se obligan. Y luego intenté llevármela, eso también es verdad, ya que me la habían... Claro, ahí no estuviste bien, la gente no recuerda tampoco fui perseguido por las calles al grito de devuélvanos la corbata que no es... Al ladrón. Pero ¿cómo resolviste el hecho de que llevaras un polo? ¿No? O una camiseta, como suele ser tu situación. Se la puso sin camisa. Imagino que si llevas un polo, y desnudo. Si llevas un polo, te muestran el surtido de camisas que tienen también para que te la pongan. De manera que vamos al fondo del asunto entonces. Muy bien. La patata, ¿no? No, este ambiente de una cierta confianza en que el asunto esté encauzado, que es lo que se desprende de las crónicas que vosotros mismos firmáis. Es decir, la sensación de que estamos mejor que hace, por Javier, ejemplo, está hablando con nosotros, Javier, una semana. No, estoy hablando con los que estabais. Por eso digo, no es que está Javier queriendo intervenir y no estuvo. O sea, pues Javier no estaba en el Palacio Real, el profesor tampoco, porque ha sido excluido. O sea, que hable Pilar en primer lugar. Tengo una explicación. No, pero Javier, en serio, de verdad, luego, vas a tener tu oportunidad. Yo en las crónicas lo que he visto es que todo el mundo felicitaba mucho al rey por su discurso de la semana pasada. Digo, pero si entre los 1500 hay algunos a los que yo la semana pasada les escuché reprocharle al rey que no dijera diálogo, pues ya se lo podían haber dicho personalmente, parece que eso no ocurrió. Y luego esta sensación de, hombre, estamos en una situación grave, que sigue siéndolo, pero mejor que hace, por ejemplo, una semana. Esto de que Puigdemont no haya terminado de declarar la independencia de una manera contundente, solemne y clara, pues igual significa que se va a acabar rajando. Esta era un poco la sensación general. Pues yo creo que coincide mucho con lo que me pasó. Sí. Es decir, yo fui allí con la sensación de que efectivamente las cosas estaban un poquito más suavizadas, un poco más serenas. Y allí llegó el jarro de agua fría, cuando hablabas con gente de Cataluña y uno de sus interlocutores fue al mismo tiempo que Rubén, te dijo que no, que esto está bastante regular. Y luego hay una cosa que contó Soraya que me parecía, Santa María, que me parecía curiosa, porque estamos todos con la vena interpretativa, ¿no? Si hubo proclamación, si no hubo proclamación, es evidente que el texto nocturno pues es más independentista que lo que se leyó en el hemiciclo, y contaba la vicepresidenta que en función de con quién hablas, pero que te dicen si hubo proclamación durante la intervención de Puigdemont o no. Dice, si hablas con un profesional de la judicatura, de la abogacía, te dicen que no. Con su exaltación patriótica y constitucional, Barcelona, donde se ha perdido el miedo a las manifestaciones, ayer 65.000 personas, según la Guardia Urbana, por la unidad de España. El año pasado hubo solamente 5.000. La asistencia se ha multiplicado por 13. Y los Llanos, donde un piloto, Borja Aybar, que acababa de participar en el desfile, se estrelló con su Eurofighter. Ha sido la nota de luto. Le esperaban su mujer y un bebé de 4 meses. Lo sitúo al principio de la crónica por pura humanidad y porque es o ha sido el último caído, a pesar de ese miserable del Hospitalet que preguntó por los controles de alcoholemia en el aire. En el desfile de la Castellana, mucha gente, más que nunca, porque era un día para estar. Mucha bandera, también más que nunca, porque también era el día de lucirlas como testimonio. Me estoy empezando a preguntar si la bandera constitucional
que parece haber salido del armario, ha dejado de ser una vergüenza o un signo de identificación con la derecha extrema. Me estoy empezando a preguntar si ha resurgido el sentido nacional de España, cuya fiesta era hasta ahora un sarao oficial. Y me estoy empezando a preguntar si todo esto se debe a Puigdemont. Puigdemont, artífice del sentimiento nacional español. Tendría coña. Después, la recepción. También más gente que nunca, necesidad de arropar al rey a lo que significa, aterrizaje masivo de socialistas, ausencia de José María Aznar, que supongo que tiene alguna excusa, Cataluña, casi único tema de conversación, la pregunta, la misma que la de la calle y que da título a la crónica de Rubén Amón de hoy. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Había como algo de distensión, algo de mayor confianza, llamémosle esperanza de que las aguas pueden volver a su cauce, y esa es una de las cuestiones del día. ¿Podemos racionalmente confiar en que baja el suflé catalán o era un efecto visual o de contagio de tantos constitucionalistas juntos? La verdad es que el gobierno trata de ponérselo fácil, ¿no?, a Puigdemont, si en su respuesta dice que no proclamó la independencia de Cataluña. Dice el gobierno que ya habría vuelto así a la legalidad. Eso dicen. Es la traducción de lo que dijo también Rajoy en el Congreso. No necesita ni rectificar. Basta que aclare eso, que no hizo una declaración unilateral de independencia, la famosa DUI. Eso es suficiente para frenar la aplicación del 155. Pero ¿de verdad se puede llamar a eso retorno a la legalidad? ¿No será más bien un bondadoso recurso para evitar males mayores? Mientras tanto, Puigdemont se lo debe estar pensando y debe estar sufriendo multitud de presiones de la CUP, por supuesto, que pide ocupar las calles como el día 1 y el 3 de octubre. De una parte de Esquerra y dentro de Esquerra los citados Ernest Maragall y Oriol Junqueras, y sobre todo de la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, que le reclama que ponga en marcha ya la ley de desconexión. ¿Alguno de nuestros analistas sabe qué piensa el PDeCAT, que es el partido Puigdemont? Después, obsérvese la última estrategia independentista. Trata de olvidar todo, las leyes tumbadas por el Constitucional, la vulneración de la legalidad y los actos de desobediencia para convertirlo exclusivamente en una oferta de diálogo. Puigdemont, según esa estrategia, no hizo otra cosa que una oferta generosa de sentarse a hablar. Y además, sin condiciones. La bondad y la concordia en persona. El malo, el Estado, que responde con el 155, aunque sea con una suave aplicación. Y las notas complementarias siempre interesantes. Hay detalles muy llamativos, por ejemplo, la presión económica. Hoy es noticia que Standard & Poor's avisa de que Cataluña puede entrar en recesión, o que las reservas hoteleras han caído este mes un 30%, o que los notarios y registradores no dan abasto a tantas empresas que mueven papeles para cambiar la sede social. Los mercados siguen presionando. El otro ejemplo, el documento de la Guardia Civil, que revela los apaños para ganar el referéndum en cualquier caso. Había que llegar a los 3 millones de votos y si no se llegaba era porque se habían cerrado colegios por la policía y la Guardia Civil. Y lo que dijo la ministra de Defensa: tengo la casi completa seguridad de que no será necesaria una intervención del ejército en Cataluña. Gracias, señora ministra. No sabe la tranquilidad que nos deja. Querido Alsina, no te van a militarizar. Pues mejor para España, te advierto, porque mi desconocimiento y mi falta de preparación quedaría muy en evidencia en ese caso. Lo mejor es la casi seguridad. Sí, eso sí. Y el día del desfile, ¿no? Es todo tan sensible y delicado y pulcro. Fernando, que tengas un feliz fin de semana, que disfrutes de la patata gallega como corresponde. Nunca falta. Y hasta el próximo lunes. Adiós. Hasta el próximo lunes. Buenos días. Estos son algunos de los sonidos que nos deja la jornada de ayer, la consejera de Trabajo del Gobierno de Cataluña, diciendo, oiga, si a mí me preguntan, si a mí me llega el requerimiento del Gobierno que ya llega a Puigdemont, pues yo lo que diría es, la respuesta es lo que he dicho en el Parlamento y lo que hemos firmado 72 diputados, o sea que sí, que hemos declarado la independencia. Frente a esto, lo que ayer a esta hora decía el diputado del PDeCAT, Xuclà, en este mismo programa, él dice, no ha sido declarada. Seguimos aunque a usted le sorprenda, seguimos en este debate sobre qué se dijo exactamente.
en el Parlamento de Cataluña y sobre todo qué va a decir el señor Puigdemont el próximo lunes cuando responda a lo que se le preguntó. Bueno, el día de ayer dio para mucho informativamente, lo más desagradable, lo más luctuoso, lo mencionaba Fernando Onega hace un instante, pues el fallecimiento de este capitán del Ejército del Aire. El funeral se va a oficiar a las 12 de este mediodía en Albacete y está abierta esa investigación para saber qué sucedió exactamente con el Eurofighter para que se estrellara contra el suelo. Y luego en el Palacio Real, pues la recepción, a la que asistieron pues algunos de los colaboradores de este programa, no todos, porque no todos son invitados por es cierto, la Casa del Rey es la que organiza y digamos que la Casa del Rey tiene un grado de exigencia determinado y por tanto no... Prioridades, llámalas. Sí, no entra cualquiera. Por eso Pilar Cernuda acude todos los años, digamos, la primera de la lista de invitados, y por eso Amón tuvo ayer que colarse por la puerta de atrás, no sabes cómo iba. Puerta de las cocinas. Pero no se notó, de guapo, era espectacular como estaba. ¿Quién, ¿Sí? ¿Iba guapo? Para mí fue Bueno, guapo te refieres a que iba bien vestido. Claro. No, iba guapo. Que con aparte tal de bien colarme vestido. me vestí de alabardero. Pero con el uno en cada un aire de impecable seguridad. Era un traje negro, pero era medio terciopelo.